Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Sujeto -1, volumen 1, El Señor de los Misterios, comienza. En los callejones de Tokio, la oscuridad ahogaba el sonido de los pasos y los gritos de pánico pasaban desapercibidos. Una mujer corría con un traje de baño azul de una pieza y un lápiz labial rojo intenso. Sus pies descalzos resbalaban sobre el suelo áspero y sucio. ¡Ayuda! Gritó, con la sequedad convirtiéndose en agujas en su garganta. Por favor, que alguien. Ayuda. Ella miró por encima del hombro y vio que la oscuridad tomaba forma mientras su corazón se le subía a la boca. Su pie golpeó un ladrillo. Ella se cayó. Arrastró su cuerpo hacia adelante, ignorando el dolor que le golpeaba los dedos de los pies. Volvió a mirar hacia atrás, con las uñas clavadas en el suelo. Era un hombre. Oscuro. Con lujuria en sus ojos. La mujer atacó con la mano izquierda. Burbujas explotaron de su palma, envolviendo el espacio entre ella y esos ojos. Ja ja ja. Rió el hombre al ver cómo las burbujas explotaban al tocar su cuerpo. ¿Qué don tan inútil tienes, señorita? Se lamió los labios. La mujer se levantó y cojeó. Esta vez, el hombre que estaba detrás de él levantó la mano derecha, con la palma apuntando a sus piernas. Una espina corta y negra surgió, atravesándole la piel, y luego se disparó hacia la mujer. Con un chapoteo sangriento, golpeó su pierna coja y la atravesó. Un grito de agonía y desesperanza resonó, fundiéndose en la oscuridad. Esta vez cuando la mujer se cayó, sabía que no se levantaría. Jaja. Rió el hombre, ahora de pie a solo unos metros de ella. Las zorras como tú, deberían tener más cuidado, ¿no? La mujer lloró. Por favor, y la risa del hombre se apagó cuando la ira se apoderó de él. Dio un paso firme hacia adelante. Fue entonces cuando oyeron voces. Y no puedo ir, Olmix Valles. Aguanten. No puedo, voy a vomitar, toma. Métete mis plumas en la boca. ¿Y? ¡Qué asco! Era como la pelea de dos niños. Un niño y una niña. Entonces, cuando vieron a un hombre adulto saliendo de las sombras con un cuervo en su hombro, simplemente no sabían qué pensar. Canta tu madre. Chilló el pájaro. Hijo de puta y... Mix. Exclamó el hombre de bata blanca ante la grosería, abriendo mucho los ojos. Tenía una mata de pelo negro y brillantes ojos negros. El villano que estaba detrás de la mujer frunció el ceño. No dije nada, el pájaro se burló. Lo estabas pensando. Soy un cuervo. Me llamo Nix. Pero te permitiré que me llames Su Alteza, mestizo. Nix tenía una voz que la hacía parecer una adolescente. Sin embargo, también tenía un toque de crudeza. El hombre de bata blanca se sostenía un pañuelo en la nariz. Y no hacía falta mucho cerebro para darse cuenta de que simplemente aborrecía estar allí parado, rodeado de suciedad y mal olor. Al villano, Espina Negra, no le gustó. ¿Por qué todos se creían superiores a él? ¿Por qué? Primero, por esta zorra. Y ahora, por un maldito pájaro parlante. Lo odiaba. Los odiaba a todos. Volvió a levantar su mano derecha. El pájaro levantó su ala. Espina Negra retrocedió, esperando un ataque. Vivir en la calle lo había vuelto lo suficientemente astuto como para esperar tales cosas. Sorprendentemente no se produjo ningún ataque. El pájaro usó el ala para ocultarse la cara y griega. Yo. Estornudó, frotándose el pico con el ala. Disculpe. Voy a... Maldijo Espina Negra, mientras la furia subía a su rostro. De repente, el hombre que llevaba la bata de laboratorio dobló la espalda. Alarmado, Blackthorn volvió a retroceder. Sorprendentemente, no hubo ningún ataque. Otra vez. El hombre se quitó el trozo de tela de la boca y ble. Vomitó. Luego se limpió la cara y tiró el pañuelo. Lo siento. Soy Luke. ¿Podrías dejar a esta señora en paz, por favor? Nick se dio una palmada en la cara. ¿Qué haces? Graznó. Años de entrenamiento. Años. Y esa es tu primera frase. Luke no supo qué decir. Sacó un pañuelo nuevo y se tapó la nariz de nuevo. Totalmente furioso, Espina Negra los señaló con el brazo. Ahora que habían llegado, no podía dejar que se fueran con vida. La espina silbó en el aire al salir de la palma de Espina Negra. Las plumas del ave se erizaron. Se elevó en el aire con un gran impulso. Debido a la fuerza, el hombre se movió frente a él. La espina no los alcanzó mientras trazaba el camino entre ellos, siseando. Otra espina ya había aparecido en la mano izquierda de Espina Negra. Le tomó unos segundos crear una espina.
Así que había aprendido a tener una espina lista justo después de disparar la primera. Además, Espina Negra solo podía disparar una espina con una mano a la vez. Esta debilidad, por supuesto, se compensaba con la velocidad de las espinas y su filo. Con un golpe bajo, la espina salió de la palma de Blackthorn mientras apuntaba al pájaro. Nyx se alejó revoloteando sin esfuerzo. Espinas tras espinas la alcanzaron, pero ella las esquivó todas, entrando y saliendo de la oscuridad. Entonces, mientras Espina Negra emitía un gruñido molesto, se subió a una tubería contra la pared. Burlonamente, se giró, mostrándole las plumas de su cola. No puedo tocar esto, cantaba, twerking. Tentenana, no puedo tocar esto. Mientras tanto, Luke ayudó a la mujer a levantarse, apenas tocándose los hombros. Ella lo miraba con expresión muerta, claramente en shock. Cierra los ojos, por favor, dijo Luke. Por favor. La mujer no lo conocía, pero sabía que solo él podía ayudarla ahora, de alguna manera. Así que cerró los ojos, abandonándose a su destino. Frente a ellos, los ojos de Espina Negra, completamente enfurecidos, escupían sangre. Giró la cabeza bruscamente hacia Luke y la mujer, y los apuntó, ignorando al ave. Nix, y dijo Luke, chasqueando los dedos. No lo mates. Espina Negra no oyó a Luke. Ni le importó. Con un golpe, la espina se desprendió de su palma. Si impactaba, atravesaría a la mujer y al hombre. La sola idea lo hizo sonreír. De repente, el pájaro revoloteó entre la espina que caía y los objetivos. Un brillo recorrió a Nyx como si alguien la hubiera iluminado con un espejo desde muy lejos. En cuestión de segundos, Nyx experimentó una transformación majestuosa. La carne se retorció. Los huesos crujieron. El pequeño cuervo se agrandó repentinamente, convirtiéndose en un wyvern emplumado de 3,5 metros, con 2 patas. En la oscuridad, los ojos rojos de Nyx brillaban más que la sangre. La espina le dio en las plumas justo debajo de la cabeza y rebotó. El rostro de Espina Negra palideció. Giró el cuerpo para darse la vuelta y huir. Demasiado tarde. Vuelve al agujero del que saliste, y la voz femenina de Nyx poseía un poder draconiano, resonando en los oídos. De una estocada, atravesó la distancia que la separaba del villano, golpeándolo con su ala. Como una bala, Blackthorn golpeó la pared al final del callejón, tosiendo sangre y con los ojos en blanco. Buh. Y por agujero, no me refería a la vagina de tu madre. Desde atrás, Luke jadeó. Nyx. Y cuando la mujer reunió el coraje suficiente para mirar hacia atrás y abrir los ojos, Nyx ya había recuperado su forma original. No te preocupes, dijo Luke, sonriéndole. Se ha ido. Nyx revoloteó hasta llegar a Luke y se sentó sobre su hombro derecho. Las lágrimas corrían por las mejillas de la mujer, y todo su cuerpo temblaba. Gracias. Intentando sonreír, puso la mano sobre el pecho del hombre. Pero Luke se apartó, mirando la sangre y la suciedad en sus manos. La mujer se quedó boquiabierta al ver el ceño fruncido en su rostro. No le hagas caso, graznó Nyx. Es un maniático de la limpieza. Además, si te parece bien, ¿qué tal si nos lo enseñas? Ya sabes, enséñanos esas tetas. Nyx. Exclamó Luke horrorizado. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. La mujer, a pesar del dolor, miró al pájaro que le observaba los pechos. No sabía por qué, pero la idea de un pájaro babeando sobre ella le dibujó una sonrisa. Y luego terminó riendo. Al verla reír, Luke sonrió detrás del pañuelo. Luke. La voz repentina sobresaltó tanto al hombre como al pájaro. De la esquina, Keigo Takami, ex-héroe profesional N2 héroe del ala. Halcones, salió con un traje negro. Lo seguían una docena de agentes, con uniformes similares y gafas negras. Bastó una sola mirada para que Keigo, el actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, se diera cuenta de lo que había sucedido allí. Keigo miró a Luke. ¿Por qué dejaste el coche? Luke bajó la mirada mientras tartamudeaba la respuesta. Sentí que necesitaba ayuda. Keigo frunció el ceño. Esa no era mi pregunta. ¿Por qué dejaste el coche? Nyx batió sus alas. Necesitaba ir al baño. Es que una mujer no puede ir al baño tranquila en esta ciudad. Keigo frunció aún más el ceño. Miró fijamente a Luke. Tu ojo, y uno de los ojos de Luke se había vuelto azul. Al adivinarlo, sonrió con ironía. Se le debe haber caído el lente de contacto, y Keigo negó con la cabeza. Vamos. Te están esperando. Halcones, dijo Luke de repente, siguiendo al hombre. No vio mi don. Lo prometo. Keigo se detuvo.
Miró por encima del hombro y sonrió. No te preocupes. Lo hiciste bien y para alguien que ve el mundo exterior después de una década. Sonriendo detrás de su pañuelo, los hombros de Luke se relajaron. Luego, él y Nix desaparecieron con Keigo. Detrás de ellos, el guardia al que Keigo había mirado, sacó el móvil. Buenas noches, señor, dijo el jefe de guardias con voz monótona. El sujeto -1 usó su don, no, señor. No. Nos engañó, señor, sí, un villano y una civil. Una mujer, señor, afirma que no vio nada, señor, esto, de acuerdo. Sí, señor. Cortó la llamada y miró a otros agentes. Algunos de ellos se apresuraron y trajeron al villano, arrastrándolo por el suelo. Disculpe, la mujer se acercó al jefe de guardia. Me duele, podría, por favor, van van van. En completo shock, la mujer vio cómo los agentes disparaban ronda tras ronda contra el villano, matándolo en el acto. Mientras tanto, el jefe de los guardias se puso un guante y cogió una de las espinas disparadas por Espina Negra. La mujer apartó la mirada del villano muerto. La mano del guardia principal brilló y la espina le atravesó el corazón. La sangre brotó de la boca de la mujer con un jadeo mientras miraba al hombre con incredulidad. Lo siento, dijo el hombre, retorciendo la espina que tenía dentro. Él es la esperanza de este mundo, no podemos permitirnos cabos sueltos. Estoy seguro de que el mundo lo entenderá. Ann. Las imágenes de los personajes de Luke y Nix, y la gigantesca transformación de Nix, están disponibles. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado. Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. Lucas y Nix. ¿Una revelación? Hace 15 años, un cuervo y no. Un cuervo aterrizó en el alféizar de una ventana sin vidrio, su pupila color sangre se ensanchó mientras miraba dentro de la habitación. En silencio, levantó una de sus alas e hizo señas a alguien para que subiera. Cada gesto del cuervo parecía muy humano, como si un humano intentara entrar. 5 dedos agarraron el alféizar y tiraron. Un niño, de pelo rubio y áspero y ojos azules, se asomó al interior. No hay nadie. Siseó el cuervo con un graznido ahogado. Deja de ser cobarde. Nix. Jadeó el niño ante la blasfemia. Entonces, confiando en el cuervo, el niño se incorporó completamente, ocultando su figura tras la luna llena del fondo. Llevaba una camiseta verde rota sobre unos pantalones cortos azules desgastados. Cuando giró la cara para mirar hacia atrás, vio manchas negras y azules en su cara y cuello como si alguien lo hubiera estado golpeando constantemente durante meses, sin dejar que las heridas sanaran nunca. El cuervo revoloteó y encontró sin esfuerzo su camino a través de la oscuridad. El niño saltó y resbaló en el primer paso. Luke. Graznó Nix, con un sonido completamente opuesto a sus siseos anteriores. Aterrizó cerca de él. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? El chico se levantó, sujetándose la rodilla. No, gimió de dolor. Vamos a por los libros. Si nos pillan otra vez, se acercaron a las estanterías, intentando no hacer ruido. Otra vez. Nix revoloteó y los dejó caer uno por uno. Luke no podía ver bien, pero al tocar el papel liso de los cómics, una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Lo olió y eso lo confirmó. Está bien, vámonos. Dijo Nix, aterrizando en el hombro del chico. Cuando los dos regresaron a la ventana, la mirada del niño se posó en los libros que no eran cómics y la luz de la luna le permitió leer los títulos. Y cada noche leyó, parpadeando rápidamente. Y placeres nocturnos de la reina Astonia y... ¿Y? Luke miró a Nix con la boca abierta. El cuervo se lamió el pico. Ahora, escucha, dijo, frotándose el pico con el ala. Dime, ¿quién es más listo de los dos? La boca de Luke se torció. Tú. Nix le dirigió una mirada. Tú. Bien, asintió Nix. Luego señaló el libro para adultos que ni siquiera debería estar en la biblioteca. Y esa es la razón de mi genio y estallido. La puerta de la pequeña biblioteca se abrió de golpe y 4 chicos entraron corriendo. Las luces se encendieron. ¡Corre! Graznó Nix, saliendo volando por la ventana. Luke agarró fuertemente los libros y los cómics y corrió hacia la ventana. Ja 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 ja. Rió uno de los chicos, uno gordo. Te pillé con las manos en la masa, zoquete sin don. Todos los dedos del chico gordo se alargaron de repente y agarraron la pierna de Luke, arrastrándolo hacia atrás. Con los ojos abiertos por el horror, Luke vio a Nix volar hacia la luna llena y sonrió.
Dale una paliza. Rugió el gordito, sonriendo. El idiota se cree Olmig con ese pelo, agarró el cabello de Luke y trató de arrancárselo. Uno de los otros chicos trajo una botella de agua y vertió toda el agua sobre la cabeza de Luke. No es tinte, dijo Luke entre dientes ensangrentados, agarrando la mano del niño. Te dije que nací, el puñetazo salió de la nada. Luke se hizo un ovillo en el suelo mientras le llovían puños y patadas, quizás sabiendo que todo terminaría pronto. Graznar. Déjenlo en paz. Gritó el cuervo, irrumpiendo en la habitación a través de la ventana. El pájaro está aquí. Gritó de repente el niño gordo, como si lo hubiera estado esperando. Hazlo. Mientras Nick se lanzaba hacia el chico gordo, la garganta de uno de ellos se abultó y escupió una sustancia pegajosa. Aterrizó justo sobre Nix, pegándose a sus plumas. Con un ruido sordo, el cuervo se estrelló contra el suelo, maldiciendo en voz alta mientras intentaba batir furiosamente sus alas. Pájaro estúpido. El chico gordo se acercó y lo pateó como si fuera un balón de fútbol. El pájaro golpeó la pared del otro lado. Nix. Luke miró a través de su ojo derecho hinchado y el mundo se volvió borroso ante su vista. Le temblaban las manos. Le palpitaban las puntas de los dedos. Una picazón le recorrió todo el cuerpo, haciéndole rascarse por todas partes. Entonces, retorciéndose como un loco moribundo, Luke comenzó a arrastrarse hacia el pájaro, lanzando gritos uno tras otro. El chico gordo se abalanzó y agarró la boca de Luke. ¿Qué le pasa? Dijo uno de los otros chicos, temblando. Que pare. La señora Culo nos matará. Pero, a pesar del peso, Luke se arrastró hacia adelante, gruñendo como una bestia. Sus uñas se desprendieron al impulsarse hacia, el cuervo yacía lánguidamente a centímetros de sus dedos, como una muñeca rota. De repente, abrió un ojo y vio a Luke, extendiéndose hacia ella. Con un último suspiro, separó su ala de la sustancia pegajosa y lo tocó. Mientras los chicos entraban en pánico en el fondo, Luke se quedó mirando a Nix unos instantes, sujetándole el ala. Entonces, su ala cayó, algo se quebró dentro de Luke. Era tangible. Se escuchó un chasquido. Las venas se deslizaron por su rostro mientras mordía los dedos del niño que sostenían su boca. Sin que nadie lo viera, el cuerpo del cuervo brillaba como si alguien hubiera proyectado sobre él el brillo de un espejo desde kilómetros de distancia. Las luces parpadeaban dentro de la biblioteca mientras gritos aterradores pintaban las paredes con sangre. Cuando Madame Wood, una mujer de mediana edad, entró en la biblioteca, ya había terminado, lo que hizo que su rostro palideciera de miedo. Había sangre por todas partes, con trozos de carne esparcidos junto con pedazos de sillas y mesas. A través de la sangre, se podía distinguir la mitad de la cara del niño gordo y extremidades que podrían haber pertenecido a casi cualquiera. En medio de todo esto, estaba sentado un Luke pelirrojo, sosteniendo el cuervo en sus manos. Luego, lentamente, miró hacia arriba, su mirada azul fija en la luna sin color. El señor Reihiro Sayonji se sentó en su cama, con el sudor empapando su espalda y un leve indicio de una chispa azul ardiendo en sus ojos negros. Él ignoró a su esposa en pánico y salió a tientas del dormitorio, tratando de recuperar el aliento. No muchos sabían que el jefe de la familia Sayonji, el magnate que había conquistado el mundo, el hombre cuyas manos llegaban donde incluso los héroes y villanos más fuertes se sentían indefensos, no era un hombre sin don. Su don era adivino. En sueños, podía recibir una revelación sobre el futuro, lo que le otorgaba una influencia extremadamente poderosa. Sin embargo, estas revelaciones siempre se centraban en él y no tenía control sobre ellas. Aún así, valiéndose de estas revelaciones y de su brillante mente para los negocios, había ascendido en la sociedad, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo. Entonces, ¿qué fue esto? ¿Qué clase de revelación fue esta? Tras respirar hondo y aceptar el vaso de agua, el señor Sayonji se tranquilizó. Llama a Sandy, le dijo a su esposa. Tengo una tarea para él. Mañana, al día siguiente, sentado majestuosamente en su oficina, vistiendo un traje negro, el señor Sayonji se arregló el cabello negro, sus ojos negros estaban fijos en los documentos que tenía frente a él. Junto a él estaba San, que vestía una camisa y pantalones marrones. Vive en un orfanato, le dijo San al señor Sayonji. No tiene ningún don registrado. Supongo que es el bastardo de algún extranjero. ¿Y el otro? Preguntó Reihiro, notando un leve temblor en su voz. Hacía años que no recibía una revelación tan clara, pero a la vez desconcertante. Ya lo había logrado. Ya lo había conseguido.
¿Y entonces cómo apareció este muchacho en escena? De todos modos, los accidentes relacionados con el don seguían ocurriendo de vez en cuando. ¿Qué tenía de especial este chico? Reihiro recordaba las últimas escenas del sueño, el roce de los dedos del chico con el ala del cuervo, el reflejo en un espejo, me refiero al pájaro, repitió. Solo un cuervo, dijo Sanden cogiéndose de hombros. Dicen que lleva mucho tiempo rondando con el chico. Los cuervos son muy comunicativos, nadie mencionó que tuviera un don. ¿Comunicativo? Reihiro negó con la cabeza. Eso no era solo comunicación. No. Se sentía humano. Se humedeció los labios y miró hacia el último piso de la torre Sayonji, su mirada abarcando el mundo como si fuera un dios. Él había decidido. Traedlo, ordenó. La familia Sayonji lo adoptará. Con una ceja levantada, Sand aceptó la orden y se alejó. Y. Dijo el señor Reihiro, haciendo que Sand se detuviera. Trae también al pájaro, no le hagas daño. An. Están disponibles imágenes de los personajes del joven Luke y Reihiro Sayonji, y la escena posterior al baño de sangre. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado. Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. Bioalquimia. 5 años después, en estos últimos años, el grupo Sayonji había comenzado a mover sus activos en secreto, reuniendo un equipo de los científicos más destacados relacionados con Kirk de todo el mundo. En algún lugar de Japón, en las profundidades de un terreno privado dentro de un bosque, había una serie de laboratorios que se ramificaban y cubrían cientos de metros. Albergaba un equipo de un centenar de personas, entre ellas más de una veintena de científicos. Dentro de sus limpios y blancos pasillos, Luke caminaba un paso detrás de su padre, con Nix encaramada en su hombro derecho. Se había teñido el pelo rubio de negro y, para los ojos, usaba lentes de contacto, lo que también los oscurecía. A los 14 años, Luke era un chico alto de 170 centímetros. Sin embargo, Nix seguía igual, con la cabeza en alto, como si estuviera sentada en un trono. Mientras seguían caminando, sus pasos resonando contra las paredes vacías, personas con batas blancas los esquivaron. Sin embargo, todos tenían una expresión de reverencia y admiración hacia el hombre de traje y pantalón negros. Para Luke, sus ojos ardían de pasión y expectativas. Mira hacia arriba, dijo el señor Sayonji, todavía mirando hacia adelante. Luke miró hacia arriba, evitando todas las miradas. Oye, Charles. Le graznó Nix a un científico que se acercaba. ¿Sigues follándote a Elia? Nix. Jadeó Luke. El señor Sayonji frunció el ceño al ver el horror en el rostro de Charles. Siguió caminando, ignorando la obvia forma en que el pájaro intentaba distraer a Luke de la inquietante situación. Cuando estuvieron solos nuevamente en el pasillo, Reihiro preguntó: ¿Lo odias? Luke miró a su alrededor y se encogió de hombros. Este lugar era prácticamente su hogar. ¿Cómo podía odiarlo? Durante los últimos 5 años, Luke había estado saliendo un par de días antes de regresar a este lugar donde los científicos le hacían pruebas a él y a su don, bioalquimia, como lo llamaban. Un don que ni siquiera sabía que tenía antes de venir aquí. Después de cada prueba, tanto él como Nix recibían libros y cómics para leer. Así que no era tan malo, supuso. Además, si lo odiara, su padre lo enviaría de regreso al orfanato, ¿no? Me gusta, padre, respondió Luke con una sonrisa. Aquí todos son nuestros amigos. Nix movió la cabeza para mirar a Luke antes de apartar la mirada. El señor Sayonji asintió. No me refería a este lugar, corrigió, girándose. ¿Odias lo que pasa aquí? Los pasos de Luke vacilaron. El señor Sayonji se detuvo. Habían llegado frente al laboratorio con el letrero sujeto -1 escrito sobre la entrada. El hombre de traje negro se dio la vuelta. Sus ojos negros reflejaban la misma expectativa que Luke había visto en los rostros de otros y otros y ya sabes por qué te adopté, Luke, dijo el señor Sayonji. Tu don es único. Maravilloso. Y peligroso, si se desconoce el verdadero alcance de sus capacidades. Recuerda, todo lo que sucede aquí es por el bien de la humanidad. Algún día lo entenderás. Además, siempre que nos ayudes a resolverlo, te permitiré hacer amigos afuera. Las mejillas de Luke se sonrojaron. ¿En serio? El señor Sayonji sonrió. ¿Y oficina, científico jefe Ren? Preguntó el científico jefe Donald, mirando el ceño fruncido del señor Sayonji. ¿Hay algo que te preocupa? Donald había sido un villano en E.
Antes de que Reihiro lo extrajera a Japón y lo escondiera aquí. Era una de las mentes más brillantes del mundo en la investigación de los dones y su evolución. Era calvo pero tenía una barba blanca en la cara y sus ojos marrones parecían rojos detrás del reflejo de las gafas. Mi don ha estado fallando, otra vez, admitió Red, reclinándose en la silla. Cada vez tengo más revelaciones, Donald frunció el ceño. ¿Todo relacionado con Minus One? El señor Sayonji miró fijamente a Donald. No llames así a mi hijo. Jaja. Rió el científico jefe, levantándose de la silla. Si alguien supiera que tienes tanta debilidad por el tema, TCH. Bueno. Luke, el señor Sayonji no sabía si era por los sueños, pero se sentía cada vez más apegado a Luke. Y no era como si no tuviera hijos. Pero el celo que Luke tenía en sus ojos, después de todo lo que el niño había pasado aquí, cualquier otra persona en el lugar del niño ya se habría derrumbado 100 veces. Luke no, y incluso aunque odiaba estar allí, el chico nunca lo admitió. Para un hombre que había ascendido a la cima de la sociedad por sí solo, Ren admiraba tal rasgo en cualquiera, y mucho menos en un chico. Y en un pájaro, sí. ¿Algún progreso? Preguntó Ren al ver la peculiar sonrisa de Donald. La sonrisa del científico jefe se ensanchó. Tengo algo que mostrarte. Mira. Donald encendió la pantalla LED del tamaño de una pared. Luke estaba de pie en el centro de la pantalla, rodeado de muchos científicos. Frente a él, había una mesa con un gato negro sentado. También había muchos libros sobre diferentes anatomías sobre la mesa. El señor Sayonji notó la extrema fragilidad en el rostro de Luke, pero la ignoró brutalmente. En la pantalla, Luke tocó al gato durante unos segundos y luego retrocedió. Uno de los científicos dio un paso adelante, sostuvo al gato y luego lo dejó caer en un tanque lleno de agua hasta el borde antes de cubrir la parte superior. El gato comenzó a ahogarse. Entonces Luke chasqueó los dedos. Un brillo recorrió al gato como si alguien, desde muy lejos, lo hubiera reflejado en un espejo. Era tan claro que incluso quienes lo veían en pantalla lo percibieron. En el momento siguiente, la carne alrededor de la garganta del gato mutó, convirtiéndose en branquias. Al mismo tiempo, Luke tosió sangre y se desmayó. Donald pausó el vídeo. El sujeto, el científico jefe, hizo una pausa al notar la expresión de Reihiro. El chico puede otorgar factores de don a organismos vivos sin don, excepto a los humanos. Los sujetos humanos no funcionaban ni siquiera sin don. Primero, Luke debe tocar el animal o la planta. Luego, puede activarlo a distancia cuando quiera en un radio de 10 metros. El proceso agota su resistencia. Y cuanto más compleja sea la naturaleza de la mutación, o digamos, del don, más resistencia pierde Luke. Pero ese no es el problema principal. Para que funcione mejor, Luke debe conocer la biología del organismo al dedillo, junto con la naturaleza de la mutación y cómo actuará. Solo para este experimento, lo hicimos estudiar durante cientos de horas, menos mal que el chico tiene un talento natural. Ren procesó la información y cerró los ojos. ¿Solo a organismos sin don? Se preguntó, recordando su sueño. En la revelación, Luke había mutado al ave, quien poseía un don propio basado en inteligencia básica, como confirmó Donald. ¿Fue influenciado por los sentimientos del chico? No. Quizás, el pájaro ni siquiera estaba vivo cuando mutó. Por ahora, Ren se abstuvo de compartir sus dudas con el científico jefe. Miró a Donald. ¿A qué te refieres con la naturaleza compleja de las mutaciones? Donald sonrió y reprodujo otro vídeo. En la pantalla, Luke estaba parado frente al mismo gato, pero sus branquias habían desaparecido. El factor don desaparece después de un tiempo, incluso si no se activa, explicó Donald. Cuanto más simples sean los dones que Luke otorga, menor será la carga sobre su resistencia y más durará antes de activarse. Ren miró mientras Luke tocaba al gato nuevamente y por muchos segundos esta vez. Luego, uno de los científicos volvió a dejar caer al gato en un tanque lleno de agua, cerrando la tapa. Pero esta vez algo era diferente. La mano de Luke estaba levantada, pero temblaba. Era como si el niño tuviera miedo de chasquear los dedos. Una mano se posó en el hombro del niño. Era la de Donald, reconoció Ren. Todo el cuerpo de Luke se sacudió y chasqueó los dedos. En el tanque, tras el reflejo, todo el cuerpo del gato se abultó. Su carne hirvió y los tumores crecieron exponencialmente. En el momento siguiente, esos tumores tomaron la forma de alas de murciélago. El gato también creció y se volvió tan grande como un tigre, con largos caninos hechos de acero sobresaliendo de su boca. Y seguía mutando. Del otro lado, las venas se deslizaban por el rostro de Luke.
La esclerótica blanca de sus ojos se enrojeció de sangre. Hilos de sangre le corrían por las orejas. Entonces, con un estruendo, la abominación dentro del tanque explotó. Luke dejó escapar un grito silencioso y también se desmayó. Donald pausó el vídeo. No te preocupes, le dijo a Ren, volviendo a su silla. Siempre lo curamos después de este tipo de experimentos. Pero necesito más tiempo. Para cada experimento, Luke debe estudiar durante horas, aunque el chico sea inteligente, es un proceso que lleva mucho tiempo. Simplemente trasládenlo aquí permanentemente. De todas formas, le gusta este lugar. Ren ignoró la sugerencia y la burla descarada de Donald. ¿Y el pájaro? Donald se encogió de hombros. Solo le damos unos cuantos libros para leer. No arma ningún escándalo. Después de la primera vez que intentaron separar al niño y al pájaro, Donald decidió no hacerlo. El niño casi había muerto, poniendo fin a toda investigación en el acto. Donald, dijo Ren, mirando a Luke, desmayado, en la pantalla, también te traje aquí por la revelación. No me importa tu opinión sobre la singularidad del don. Pero, si por eso mi don, adivino, te trajo aquí, entonces, por primera vez, el rostro de Donald adoptó una expresión seria y oscura. Es cierto, señor Sayonji, dijo, inclinándose sobre la mesa. Algún día, los dones se volverán tan poderosos que la humanidad se extinguirá. Este don, la bioalquimia, bien podría ser la única manera de evitar que eso suceda. Ren sabía lo que Donald quería decir. Un don que pudiera otorgar don a plantas y animales sin don, no parecía la salvación de la humanidad. Pero, si se combinaba con la capacidad de creación, déjame contactar al Dr. Hyuga Igaraki, dijo Donald. Ese hombre es un genio. Lo he intentado todo para copiar el don del chico, pero fracasé a pesar de mi experiencia. Si algo le pasa, ¿podemos permitirnos perder nuestra única esperanza? Ren se puso de pie, siguiendo un guión. Esta fue mi última revelación sobre Donald. El científico jefe arqueó las cejas. ¿Qué respondiste? Preguntó, lamiéndose los labios. El señor Sayonji echó una última mirada a la figura ensangrentada de Luke y sacudió la cabeza antes de salir de la oficina. Y, a pesar de lo que Reijiro Sayonji deseaba, el destino parecía tener otros planes para Luke. Esa misma noche, el magnate volvió a soñar y con la llegada del hombre más terrible. Un hombre capaz de robar peculiaridades. Un hombre que doblegó incluso a Olmigt. Un hombre que perdió, pero luego regresó, más fuerte que nunca. Todos para uno. Cuando Reijiro se despertó, se encontró temblando. Sí, el sueño fue terrible y sí, la amenaza era inevitable pero esa no era la razón principal detrás de ese temblor. Reijiro Sayonji odiaba que no hubiera nada más que retractarse de sus palabras. Tembló porque sabía que debía romper una promesa y temblaba porque, esta vez, cuando llevó a Luke a los laboratorios, el niño no regresaría. Imagen del personaje La bioalquimia en acción, es decir, el gato mutando, está disponible. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado. Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. Conformidad peculiar. 10 años después, Luke miró por la ventana abierta de la limusina. Aux estaba sentado a su lado. Así que así fue, Aux asintió, como si no lo supiera. No sé qué habría hecho yo en el lugar del señor Sayonji. Pero, está bien, dijo Luke, sin dejar de mirar hacia afuera. Las luces, la adrenalina, la gente, el aire, lo hacían sentir vivo. Miró a Aux y sonrió. No importa. La boca de Aux se aplanó formando una fina línea. No era la primera vez que se reunía con el sujeto -1. Unos años después de asumir el cargo de presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, el famoso magnate del grupo Sayonji, el señor Reijiro Sayonji, lo contactó y le hizo saber algunos secretos. Aux quedó impactado más allá de las palabras al enterarse que el hombre no carecía de don. Pero a medida que hablaba más con el señor Sayonji, las cosas se volvieron más claras, lo que permitió a Aux aprender una amarga verdad. El magnate prácticamente era dueño del gobierno japonés. Como si eso no hubiera sido suficiente, el señor Sayonji luego reveló la existencia del sujeto -1. Bioalquimia y pensó Aux, recordando la información sobre el don de Luke. Si All for One lo hubiera robado y Aux imaginó el todos para uno al final de la guerra final y con un ejército de animales y plantas monstruosas con poderes extraños y un escalofrío le recorrió la espalda. Ahora, Aux sentía que le había mentido inconscientemente a Luke. Sabía exactamente qué habría hecho si hubiera estado en el lugar del señor Sayonji.
Suspiró, sintiéndose culpable sin motivo alguno. ¿No estás enojado? Preguntó Aux al ver la alegría en el rostro de Luke. Por lo que te hicieron, por retenerte allí durante una década, por experimentar contigo, por un instante, Aux notó el temblor en los ojos de Luke. Si había aprendido a ocultar sus emociones, Aux no lo sabía. Pero, por ese breve instante, sintió algo más que ira. ¿Por qué accediste? Preguntó Aux, cambiando de tema. Por el matrimonio. Lucas trajo sus pensamientos al presente y recordó el momento en el que su padre había acudido a él. El grupo Sayonji y la familia Yaoyorozu habían establecido un matrimonio Kirk entre Luke y el actual héroe No. 19, Everything Nero. Creati. Si Luke aceptaba, ya no tendría necesidad de quedarse en los laboratorios. Podría salir, formar una familia, vivir, y es demasiado pedir a alguien que nunca ha tenido un solo amigo en toda su vida, ¿no? Pero Lucas no dijo eso y aceptó la petición de su padre con una única condición. Desde una perspectiva científica, tiene sentido, respondió Luke a Aux. Si Momo y yo tenemos un hijo, las probabilidades de que tenga un don con los rasgos de mi don y el suyo son superiores al 90%. Con la fatalidad planeada por la singularidad del don, el nacimiento de un niño así es la única salvación para la humanidad. Una fusión de bioalquimia y creación teóricamente permite manipular los factores del don a voluntad en todos los organismos. No fue por eso que acepté el matrimonio. Aux miró la esperanza de la humanidad con una mirada preocupada. Por un lado, estaba Luke, oculto y protegido del mundo exterior. Por el otro, estaba Momo Yaoyorozu, protegida por fuerzas secretas toda su vida. Aux se quedó profundamente impactado al enterarse de que siempre había habido usuarios de Don vigilando a Momo, asegurándose de que no muriera. Algunos incluso murieron en su lugar. Aux estaba seguro de que si ella no hubiera sido la hija de la familia Yaoyorozu, entonces el señor Sayonji también la habría encerrado. ¿Por qué aceptaste entonces? Preguntó. Luke sonrió. Le dije a mi padre que solo aceptaré si puedo presentar mi investigación al mundo. Las cejas de Aux se alzaron. ¿Conformidad con el Kirk? Sí, y Luke miró hacia afuera y respiró profundamente. Aux negó con la cabeza. Incluso sabiendo que la teoría de la singularidad del don no era solo un mito, sino una cruda realidad, no le veía sentido a la investigación de Luke. No solo él, sino nadie en el mundo lo creyó, Aux lo sabía. Antes de que saliera Luke, el grupo Sayonji había publicado la investigación a la vista de todo el mundo, provocando la indignación pública y las burlas de miles de científicos. Por supuesto, la ignoraron. Ahora, Aux sabía por qué el grupo Sayonji no intentó defender la teoría. Ellos tampoco lo creen y concluyó Aux. Era solo una condición y no quieres casarte en absoluto, ¿verdad? Le preguntó a Luke. El hombre de bata blanca negó con la cabeza. Lo haré, dijo, sintiendo el viento en la cara. Sé lo que está en juego, Aux. Mi vida, siempre se supuso que sería un sacrificio, ese es mi destino. Aux miró a Luke con admiración. Si podemos salvar el mundo con este matrimonio, entonces lo haré y estas fueron las palabras exactas que dijo Momo, Aux lo había aprendido. Sentía que, necesitaba ayuda, ¿sabes? Dijo Aux, recordando las palabras de Luke de hacía media hora. Habrías sido un gran héroe. ¿Sí? Preguntó Luke. ¿Cómo lo sabes? Porque somos iguales, dijo Aux sonriendo. Tú serías como yo si Endeavor no me hubiera salvado de mi padre. En su infancia, el padre de Aug lo obligaba a permanecer encerrado en la casa para asegurarse de que nadie pudiera descubrirlo y capturarlo, y no podía interactuar con el mundo exterior ni con Venezuela. Además, fue sometido a constantes abusos físicos y emocionales por parte de su padre. A Aux le echarían una patada simplemente por darle la espalda a su padre, quien constantemente decía que hubiera sido mejor si nunca hubiera nacido. Fue solo después de que Endeavor arrestó a su padre que Aux escapó de su destino desesperado. Un destino sin esperanza y del que Luke nunca escapó, al parecer. Hola, Aux. Graznó Nix de repente, encaramada majestuosamente entre Luke y Aux. ¿Qué tal si le abrimos una botella de champán a esta hermana mayor? Los labios de Aux se crisparon. Los cuervos y los halcones no son, canta tu madre. Te voy a matar. Nix se abalanzó sobre Aux, blandiendo sus garras. Luke intentó agarrarla, con unas cuantas plumas diminutas azotándose contra el viento. Tos, Aux se aclaró la garganta al oír las maldiciones indecentes de Nix. Perdón. Quise decir Raven, hermana mayor. Nix respiró hondo varias veces y empezó a arreglarse las plumas. Y.
Para celebrar la unión de sus familias a través del matrimonio, el grupo Seonji y la familia Yaoyorozu organizaron una gran fiesta. Principalmente, era para dejar entrar formalmente a Luke al mundo, presentándolo como el hijo del señor Seonji que había estado obteniendo su título de doctorado en el extranjero, para decirle al mundo que no tenía un don. Con el aumento de los crímenes internacionales, decidieron que nadie se enteraría jamás de que Luke poseía un don. Si alguien lo sospechaba y actuaba contra él con la esperanza de robarle o copiar su don, hiriéndolo mientras tanto, entonces, también sería la primera vez que Luke y Momo se conocieran, ambos conociendo las implicaciones ocultas detrás del matrimonio. En un gran salón, se habían reunido muchas figuras famosas, el sonido de una música relajante decoraba el fondo. Izuku Midoriya, Ochako Uraraka, Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo, Ten Yaira, Denki Kaminari y Kyoka Hiro estaban juntos vestidos formalmente. Ahí está. Uraraka casi gritó alegremente. Momo, con un largo vestido verde, se acercó a ellos. Lo lograron. TCH. Chasqueó la lengua Bakugo, aflojándose la corbata. Señaló a Izuku. Este idiota prácticamente me arrastró hasta aquí, Shoto sonrió. Nunca pensé que serías el primero en casarte. Felicidades. Tenya levantó una gran caja envuelta para regalo. Felicidades. De parte de todos. Momo aceptó el regalo, con una sonrisa irónica bailando en sus labios. Después de hablar un rato con la vieja pandilla 1, y compartir algunas risas, Momo se alejó, su mirada moviéndose de izquierda a derecha. Kyoka Hiro la alcanzó, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa, Momo? Preguntó. ¿Qué es lo que no nos estás contando? Momo y Kyoka eran mejores amigas. Sin embargo, apenas ayer Kyoka se enteró de este disparate matrimonial. Era evidente que algo no cuadraba con lo que fuera. Cuando Momo no respondió, Kyoka le tomó la mano y la apartó antes de señalar hacia algún lugar. Momo siguió el dedo de Kyoka y lo vio sentado en una mesa en un rincón lejano, con un pájaro en el hombro. Vestía camisa y pantalones negros. Pero su cabello no era rubio ni sus ojos azules como le habían dicho. Ha estado ahí sentado desde que llegó, dijo Kyoka. Y además, ¿qué pasa con ese pájaro? De repente, vieron a una niña acercándose al hombre. Momo le dio un codazo a Kyoka. Héroe auditivo. Ya que el auricular puso los ojos en blanco. El conector de auriculares de su lóbulo derecho se extendió y se incrustó en una columna junto a ellos. Presionó un interruptor en su cinturón y le dio a Momo un auricular. ¿Y puedo acariciarla? Preguntó la niña señalando al pájaro. Soy Nix, graznó el pájaro, saltando del hombro de Luke. Tú, niñita, eres preciosa. Te dejaré adorarme. Nix, Luke miró fijamente al pájaro. Asintió a la niña. Puedes acariciarla. La chica se puso de puntillas y puso un dedo sobre la cabeza de Nix, con una brillante sonrisa dibujándose en sus labios. Tan suave, claro. Graznó Nix, estirando las alas. Me lavo las plumas a diario con champú y acondicionador. ¡Guau! Dijo la chica con ojos brillantes. Luego miró a Luke. ¿Eres un héroe? Luke se puso rígido. No, guau. Creí que el pájaro era tu don y dijo la chica. Al ver la expresión furiosa de Nix, Luke se rió. Jaja. No. Solo es una anciana atrapada en el cuerpo de un pájaro, ¿cómo te atreves, mestizo? Siseó Nix y se abalanzó sobre la cara de Luke, golpeándole las mejillas con sus alas. A un lado, la chica también empezó a golpear las piernas de Luke. Sí. ¿Cómo te atreves, Chucho? Tras unos instantes, Luke vio dos figuras acercándose. Reconoció a una de ellas al instante. Mientras la chica desconocida de orejas largas se llevaba a la niña, Momo se sentó frente a Luke. Nix, al percibir la rareza, dejó de abofetear a Luke y se dio la vuelta. ¡Guau! Enorme. Nix. Jadeó Luke. Momo frunció el ceño. Nix saltó al hombro de Luke y sonrió, cubriéndose el pico con el ala. Jeje. ¡Qué suerte tienes! Ya está empacando. Nix. Luke miró a Momo horrorizado. El ceño fruncido de Momo se profundizó. Mi padre me habló de ti, dijo, respirando hondo. Con tu don, podrías haber escapado fácilmente a ese lugar. ¿Por qué no lo hiciste? Luke miró fijamente el mantel impecable. Huir, es fácil. Momo sonrió, pero la sonrisa se desvaneció antes de que Luke o Nix la vieran. Publicaste conformidad con el don, ¿verdad? Luke levantó la cabeza de golpe. ¿Quién te lo dijo? Momo ignoró la pregunta. Tu investigación afirma que todos los dones provienen de una misma fuente, dijo.
Que la singularidad del don no es más que un efecto de esta causa. No soy científica, pero coincido con quienes sí lo son. ¿No es un poco absurdo con los pocos datos que tenemos? Los ojos de Nick se endurecieron. La cabeza de Luke volvió a caer lentamente. Momo, sin embargo, seguía indiferente. Sin embargo, eso no es lo que realmente intentabas decir, ¿verdad? La cabeza de Luke se sacudió. Otra vez. Los ojos de Momo reflejaban inteligencia al mirarlo. Decías que, un don como todos para uno no solo es inevitable, sino también repetitivo. Luke miró a Momo estúpidamente. Cientos de artículos y miles de cálculos y decenas de miles de horas y los científicos más destacados del mundo habían leído la investigación de Luke incluso antes de que se revelara al mundo exterior. Sin embargo, nadie dedujo el verdadero significado que quería transmitir. Ni siquiera el Dr. Donald, el científico jefe. Momo lo hizo aquí mismo, frente a él y en pocas frases. Nix le susurró a Luke al oído. Me gusta. Por primera vez, Luke miró realmente a Momo. No sabía por qué, pero el corazón le latía con fuerza. Eres hermosa. Momo sonrió y se levantó. Al alejarse unos pasos, se detuvo y miró por encima del hombro. Tú tampoco estás mal. HMM. Luke no entendió. Nix se dio una palmada en la cara. Significa que se reproducirá contigo. Nix. Jadeó Luke. Un año después, ¿con quién estás hablando? Preguntó Luke. En el salón de la mansión, Momo estaba sentada en un sofá junto al fuego, acariciándose suavemente el vientre. Por nuestra hija. A veces hablamos y Luke sonrió y se sentó frente a ella. Sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada de su boda que estaba sobre la repisa de la chimenea, sobre el fuego. Sin saberlo, su mente se fue a los tiempos en que su padre lo había adoptado y cuando lo obligaron a usar su don día tras día, limpiándole la sangre para que siempre permaneciera limpio y muy limpio y Luke miró a Momo y su visión se volvió borrosa. Ella le tomó la mano y lo miró a los ojos. ¿Qué pasa? Luke negó con la cabeza, sonriendo. No lo sé, pero, cuando te miro, siento que, por fin, la vida tiene sentido, que, no todo fue en vano. Momo se levantó y se sentó en el regazo de Luke, abrazándolo. De algún lugar, Nix aterrizó en la repisa de la chimenea. Si tuviera una esposa que me apretara esas bazucas en la cara todos los días, entonces yo también encontraría sentido a la vida. Nix. Luke y Momo jadearon. Corre. Nos encontró. ¿Eh? Luke se quedó atónito. ¿Quién era ese? Por el contrario, todo el rostro de Momo palideció de repente. Usa tu don con Nix. Ahora. Mientras gritaba, ya estaba activando su don, presionando simultáneamente el interruptor en el sofá que alertaría a todos los guardias afuera. Luke, aunque estupefacto por la voz y la repentina acción de su esposa, no esperó explicaciones. Con urgencia, levantó la mano y. ¡Bom! Y. Había fuego por todas partes. Alguien estaba gritando a kilómetros de distancia. Por más que las lenguas de fuego lamían su rostro, él no sentía el calor. A pocos centímetros de él, bañada en sangre, estaba Momo, mirándolo con el ojo que le quedaba. Entre ambos, Nix yacía muerta. ¿Por qué? La mano de Luke se movió, sus dedos se arrastraron hacia ellos. ¿Por qué? ¿Cómo? Había docenas de guardaespaldas afuera, todos con poderosos dones. Momo se acercó a él. La sangre le espumeaba en la boca. Hija, ella es, ¿por qué? ¿Por qué estaba pasando? ¿Por qué su padre no lo vio? Lo vio todo, todo. Luke oyó el sonido de unos pasos. Alguien estaba encima de ellos. Levantó la vista. No, ¿por qué? Katsuki Bakugo, el guardaespaldas principal asignado a ellos, estaba rodeado por una niebla roja y humeante, con los ojos brillando de un rojo sangre. Apuntó con las palmas hacia ellos. Algo se rompió dentro de Luke, un grito silencioso de rabia enterrada estalló en sus pulmones. Chispas salieron de las palmas de Bakugo mientras sonreía. Muere. Y entonces todo se volvió oscuro, una niebla gris permaneció en el fondo de la mente rota de Luke. La imagen de la ceremonia de boda de Luke y Momo está disponible. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado. Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. Señor Tonto. Anuncio.
A partir del próximo mes, el principal colaborador de DR Blessed recibirá una membresía gratuita de Inheritors Tier, que ofrece 12 capítulos por delante de webnovel tanto de DR Blessed como de Chosen Order, incluidos todos los capítulos atrasados que contienen imágenes y GIFs. Por ejemplo, si eres el mejor colaborador a finales de julio, tendrás una membresía gratuita de Inheritors Tier por 4,99 en agosto. Para más información, consulta la publicación gratuita en mi página. Gracias. Gritos de agonía resonaron en el vacío, un espíritu maligno lloraba lágrimas de sangre. Toda su vida había aceptado su destino, haciendo las paces con él. Toda su vida había luchado contra los demonios que se escondían en su corazón. Toda su vida se había abstenido de convertirse en un monstruo, un cobarde, un villano. Y en el momento en que encontró a alguien por quien vivir y lo traicionaron y mataron a su esposa y mataron a su hija no nacida y la locura brotó de las profundidades del infierno, convirtiéndose en un capullo a su alrededor. Quería matar. Quería destrozar sus almas. Quería acabar con el mundo. Quería verlo todo arder, como ella y ante sus ojos. Luego todo empezó a derretirse. No. Lanzó las manos hacia ella, intentando aferrar la locura. Sus dientes la mordieron. Sus ojos intentaron contener la rabia que sentía. Sin embargo, no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto lo deseara, las emociones no dejaban de abandonarlo como si fueran llamadas por un poder superior. Cuando en su corazón solo quedaba un sentimiento vacío de tristeza, Luke se encontró sosteniendo su rostro, llorando lágrimas invisibles e invisibles. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que había comenzado a gritar, ahogándose en sus emociones. Aún así, aún podía verlo. El rostro de Momo, a centímetros de él. Nyx yacía muerta entre ellos. Despertar. Las palabras fueron como un toque de difuntos en la mente de Luke. Los últimos restos del mal que persistían en su interior, nublando sus pensamientos y volviéndolo loco, desaparecieron. Lentamente, Luke retiró sus manos de su cara. Estaba sentado en una silla al final de una mesa larga. En el suelo, un mar de niebla gris bullía, y a su alrededor se alzaban columnas que se fundían en un gran techo abovedado. Frente a él, en el otro extremo de la mesa, estaba él. Luke no podía decir si era una persona o no. Llevaba traje y pantalones negros, con sombrero de copa, y su rostro estaba borroso. La misma niebla gris lo cubría, pero también se sentía diferente, de alguna manera. Era como si la niebla gris estuviera viva y lo adorara. Luke no sabía por qué, pero a pesar de la muerte de sus seres queridos, se sentía tranquilo. Quiso enojarse, pero no pudo. Entonces, sus instintos científicos tomaron el control y le dieron razón. Miró a la persona sentada frente a él. ¿Estoy muerto?, preguntó Luke, mirando a su alrededor, buscando a su esposa. Si esto era el más allá, ella debería estar aquí, ¿no? Quiso levantarse, pero no pudo. Así que volvió a mirar a la persona. El hombre del traje tamborileaba con el dedo sobre la larga mesa como si estuviera pensando en algo. Y sí. Y Luke esbozó una sonrisa irónica. Así que y estaba muerto después de todo. Se fue. Todo se fue. Luke respiró hondo y levantó la cabeza. Si estaba allí, sentado junto a este ser, debía haber una razón. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Hubo un breve momento de silencio. La figura de rostro borroso deslizó la mano por el borde de la mesa. Este es el mundo sobre la niebla gris, un lugar que existe en una dimensión superior. Podrías llamarlo el Castillo Gris. ¿Castillo Gris, existe en una dimensión superior? Luke frunció el ceño. Esperó a que la existencia terminara de hablar. En cuanto a por qué estás aquí y también quiero saber la respuesta a esta pregunta. ¿Eh? Luke no sabía qué decir. No me trajiste aquí. ¿Qué estaba pasando? HMM. Te dejé venir, pero ¿y la existencia?, le dijo a Luke. Y te enviaron aquí. Luke se quedó mirando al frente, estupefacto. Alguien lo envió aquí, a una dimensión superior, mi esposa. La figura meneó la cabeza. Suspiró. Luke dejó escapar un suspiro. ¿Podrías explicarme más, por favor? ¿Qué pasó exactamente? Luke no sabía quién era esta existencia, qué quería y por qué le había permitido venir aquí. Lo que sí sabía era que esta existencia era increíblemente poderosa. Y estaba dispuesta a disipar sus dudas. Creo en el principio del intercambio equivalente. Dijo la existencia. Antes de responder a tu pregunta, ¿estarías dispuesto a compartir detalles sobre tu mundo? ¿Principio de intercambio equivalente? Luke reflexionó. ¿Es un capricho o una regla impuesta?
Aún así, a Luke no le importaba compartir nada. ¿Qué importaba, en fin? Ya estaba muerto, entonces, a partir de la historia de Quirks, Luke comenzó a contarlo todo. Peculiaridades, factores de peculiaridad, sociedad, guerras, sistema educativo, ciencia, etc. Con el tesoro de conocimiento de Luke, lo único que no podía contar eran los detalles interpersonales minuciosos, como la amistad, la enemistad, experiencias comunes de la vida que habían permanecido ajenas a él. Ya veo y en resumen, tu teoría de la conformidad y la singularidad de dones tiene sentido. En todos los planetas que conozco, al menos en aquellos con poderes extraordinarios, siempre se puede encontrar un trasfondo similar. La existencia le dijo a Luke, golpeando la mesa. Lo que quiero saber es cómo se te ocurrió el nombre. Conformidad. Luke seguía absorto en la frase en todos los planetas que conozco y cuando la figura le hizo la pregunta más simple. Yo y. Luke sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada en la cara. Su rostro se contorsionó mientras intentaba recordar, pero fracasó por completo. Era su teoría. Fue él quien pasó años investigándola. Pero no recordaba cómo decidió llamarlo conformidad de Don. ¿Qué idea tan ridícula era esa? Déjalo ser, y dijo la existencia como si hubiera hecho la pregunta solo para confirmar algo. Antes de responder a tu pregunta, ¿quieres saber cómo te veo? Luke aún lidiaba con lo absurdo de la pérdida de recuerdos cuando escuchó la pregunta. Se miró a sí mismo. Llevaba la misma ropa que llevaba antes de morir. Una sencilla camiseta blanca sobre un pijama negro. Aún así, ahora había confirmado que este hombre muy bien podría ser una existencia parecida a un dios. Cada palabra que esta existencia decía podría tener un motivo oculto e implicaciones de largo alcance detrás. Luke asintió. Con un sobresalto, Luke sintió como si sus ojos se alejaran de su cráneo. La visión giró, pasando de la existencia envuelta en niebla a él mismo. Lo que vio Luke lo sorprendió más allá de toda medida. Luke se vio a sí mismo, transparente, pero con cientos de hilos negruzcos saliendo de él, desapareciendo en la vasta niebla gris que había más allá. Aún podía distinguir su cabello rubio y sus ojos azules, pero eso no era todo. Había diminutos puntos dorados esparcidos dentro de su cuerpo. Sus manos, en lugar de puntos, sostenían manchas de luz dorada, cuyo brillo eclipsaba todo lo que veía. Un detalle aún más sorprendente fue que había otra mancha de luz dorada cerca de su corazón, como una isla lejana. Esto es visión espiritual. Simplemente, permite ver el cuerpo espiritual, o alma, de alguien. En tu caso, como estás muerto, es la proyección de tu cuerpo espiritual justo antes de morir lo que permití venir aquí y Luke recuperó la visión. Con su mente brillante, no tardó ni un instante en comprender de qué hablaba la existencia. Esas manchas de luz dorada en mis manos y aquí tienes una teoría. Dijo la figura, golpeando la mesa con el dedo. Los factores de don que mencionaste no son más que manifestaciones de, digamos, partículas espirituales en el mundo exterior. Esto también explicaría por qué nadie en tu mundo logró extraer los factores de don solo de un usuario de don y Luke miró la figura con extraña admiración. Esto también explicaría la presencia de vestigios cuando los dones se transmiten a otra persona, ya sea robados o no. Exactamente. Pero aquí la cosa se complica. La figura se movió ligeramente en su silla como si fuera a hablar de un secreto muy importante. Aunque existen dones basados en la espiritualidad, como dijiste, y aunque existen conceptos que giran en torno a la iluminación espiritual en tu mundo, no se presta mucha atención a ver los dones desde una perspectiva espiritual, a pesar de la rica historia científica. Luke se quedó boquiabierto y se sintió absolutamente desconcertado. Era cierto. Ni siquiera los científicos más destacados se plantearon ir más allá de los factores de peculiaridad para intentar localizar su origen. De repente, como si un rayo lo hubiera alcanzado desde el cielo azul, Luke recordó la primera conversación que tuvo con Momo. No soy científico, pero coincido con quienes sí lo son. ¿No es un poco absurdo con los pocos datos que tenemos? Pocos datos, poca fecha, Luke estaba atónito. ¿Por qué no había datos? Es como si la gente de tu mundo evitara activamente profundizar en los misterios de los dones. La existencia expresó los pensamientos de Luke. Y ahora responderé a tu pregunta. Luke se había quedado extremadamente callado. En solo unas pocas frases, se dio cuenta de que había algo profundamente perturbador en las cosas que pronto aprendería. Alguien, o algo, abrió una grieta en tu extremo, conectándote a este lugar. La existencia explicó. Cuando este algo intentó empujarte, noté algunas cosas.
Primero, hubo una gran convergencia del destino sobre ti, la cual alimentaba la propia grieta. Segundo, había un cuerpo espiritual aferrado a ti que no te pertenecía. Tercero, tu mundo no tenía un mundo espiritual. Convergencia del destino, repitió Luke, con la mente aturdida. Luego miró la mancha de luz dorada que se suponía que estaba en su pecho. ¿Mundo espiritual? Todos los mundos tienen planos que existen para guiar o asimilar las almas, o cuerpos espirituales, tras la muerte. La existencia respondió. Dichos planos se superponen a la realidad, y ambos existen juntos. Aunque la gente de tu mundo tiene cuerpos espirituales, no existe un mundo espiritual. No solo eso, intenté mirar fuera del planeta, con la esperanza de rastrear su ubicación desde afuera. Pero algo me impidió ver. Parece haber una frontera alrededor de su mundo que impide la interferencia extranjera. Por eso te dejé entrar. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Luke miró estúpidamente la figura gris. ¿Un límite alrededor del planeta le impedía la mirada? No es, como un dios. Luke tragó saliva. ¿Hay seres de un nivel similar a esta figura en mi mundo? El pensamiento le hizo temblar. Pero a Luke ya le costaba controlar las palabras que intentaban salir de su boca. Desde el momento en que supo que esta existencia le había permitido entrar, había estado pensando en ello. ¿Puedes enviarme de vuelta? Preguntó Luke, apretando los puños. Había ferocidad en su voz. ¿Y qué si su mundo tenía límites? ¿Y qué si no existía el mundo espiritual? ¿Y qué si los dones eran más de lo que todos creían? ¿Y qué pasaría si existieran dioses y demonios? Él quería venganza. Quería matar a todos aquellos que lo habían asesinado a él, a su esposa y a su hija no nacida, empezando por Katsuki Bakugo. Tengo una propuesta mejor que la simple venganza. Dijo la existencia. No puedo enviarte de vuelta al pasado, pero sí puedo injertarte tus recuerdos del pasado, simulando una resurrección. ¿Volver al pasado? Pensó Luke en voz alta, asombrado. Sí. Si eso sucede, puedo cambiarlo todo, por supuesto, descubrirás que cambiar los acontecimientos que conducen a tu muerte no tendrá sentido, especialmente si hay factores externos involucrados. En ese caso, estoy dispuesto a extenderte una mano amiga, parasitándote con una pizca de mis poderes. Luke se humedeció los labios, mientras un sinfín de palabras daban vueltas en su mente. Creo en el principio del intercambio equivalente y el destino tiene su precio. La existencia dijo lo que Luke había predicho. A cambio, me gustaría que investigaras el misterio tras la ausencia del mundo espiritual en tu mundo. Además, tendrías que difundir mi religión en tu mundo, reuniendo seguidores. ¿Reuniendo seguidores? Luke no estaba seguro. Apenas había interactuado con nadie en su mundo, incluso de niño. ¿Cómo iba a reunir seguidores de una religión desconocida y sospechosa? ¿Por qué? Preguntó Luke, ya decidido. En ese momento, haría lo que fuera por regresar. Haría lo que fuera por evitar lo que le pasó a Momo. Digamos simplemente que estoy interesado en el desarrollo de un mundo que funcione sin un mundo espiritual. Por un momento, Luke contempló las consecuencias de su decisión. Prácticamente estaría aceptando dejar que esta figura invada su mundo, eludiendo el límite que se suponía debía evitar que eso sucediera. ¿Qué más podría significar difundir la religión y reunir seguidores? Y aún así, Luke asintió. Él necesitaba irse. Él quería irse. Si quería desafiar el destino que condujo a la muerte a sus seres queridos, entonces debía aceptar. La existencia asintió, sin calma ni prisa. ¿Quieres que separe el segundo cuerpo espiritual? Y no. A estas alturas, Luke ya había descubierto quién era. Durante toda su vida, todos los que conocían su Kirk se habían preguntado por qué podía usar bioalquimia en Nyx cuando ella misma era una usuaria de Kirk. Al parecer no lo era. Sin saberlo, inconscientemente, Luke le había estado otorgando un factor de inteligencia Kirk para que tuviera a alguien con quien hablar. Horas tras horas. Meses tras meses. Años tras años. Cuando tenía 9 años, lo había hecho tantas veces, todos los días, que el factor Kirk se volvió permanente, volviéndose indistinguible de un Kirk original. Su cuerpo espiritual se aferró a los factores de don que regresaban y que formaban parte de tu cuerpo espiritual. Dijo la existencia. Cuando regreses, y si decides otorgarle el mismo don, también recuperará todos sus recuerdos. ¿De verdad quieres que eso suceda? Nyx y Luke respiró profundamente y asintió. Muy bien. Luke se levantó y preguntó vacilante. ¿Cómo debo dirigirme a usted? Puedes llamarme la existencia. Levantó su mano derecha y chasqueó los dedos. Señor loco.
Ann. La imagen del cuerpo espiritual de Luke está disponible. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado. Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. Regresión exitosa, 11 años. Se creía que el grupo Saiyonji, liderado por el formidable rey Hirou Saiyonji, era una dinastía que no solo podía predecir el éxito sino también darle fiel. Reverenciado y temido por igual, el señor Saiyonji era conocido por su asombrosa habilidad para estar un paso adelante en los negocios, la política y la sociedad, como si el destino mismo estuviera tomándole el dedo y guiándolo sutilmente. Que él mismo no tuviera ningún don importaba poco en el escenario en el que actuaba. A diferencia de él, sin embargo, los quirks de los miembros de su familia eran bien conocidos. Misaki Saiyonji, la esposa de Rei Hirou, era una belleza digna de admirar, tenía el don. Future Sketch. Podía esbozar inconscientemente acontecimientos que iban a ocurrir en las siguientes 24 horas. Sin embargo, el boceto difería demasiado de cualquier cosa remotamente discernible y siempre estaba relacionado con ella. A veces, tardaba días en interpretar un boceto, solo para descubrir después que era de ella tomando té. Su hijo, Rikuya Saiyonji, tenía el don. Caminar en sueños. Su hija, Aina Saiyonji, tenía uno de los quirks más deseados por las agencias de héroes de todo Japón. Snapshot Propeki. Los gemelos se habían convertido recientemente en estudiantes de primer año en la escuela secundaria UA. Incluso si algunas personas cuestionaron la naturaleza de los quirks de los niños, dado que el señor Saiyonji no tenía ninguno, mantuvieron la boca cerrada. Sin embargo, a pesar de tener una gran cantidad de quirks a su disposición, lo que la gente cuestiona fue la decisión del señor Saiyonji de adoptar un niño sin quirks hace 5 años. La única explicación que los medios recibieron del grupo Saiyonji fue que el señor Saiyonji quería apoyar a un huérfano sin don, recordando sus luchas como un niño sin don. Por supuesto, el mismo acto le granjeó al magnate elogios en todo el mundo. Y. Mansión Saiyonji, Tokio, Japón. Ah. ¡Qué té tan delicioso, señor Saiyonji! Comentó Nezu, director de la preparatoria UA. Excelentemente preparado, como siempre. En el comedor, la familia Saiyonji estaba ofreciendo una cena al señor director, quien había llegado en busca de donaciones para el departamento de apoyo de la escuela. El señor Saiyonji se había sentado a la cabecera de la mesa, con Nezu a su derecha. Su esposa estaba a su izquierda inmediata, seguida por su hijo y su hija. Por fin, sentado junto a Aina, estaba Luke, con la cabeza gacha. Solo hoy habían regresado del sitio azul, la red subterránea de laboratorios secretos, oculta en la vasta y agreste naturaleza del norte de Hokkaido. Luke solo se había sometido a un experimento. Pero, como se centraba en una mutación compleja, lo había dejado exhausto. Lo habían curado bastante bien, por supuesto. Aún así, aún no había cura para la pérdida de resistencia, como se reflejaba en su lentitud. Nezu miró al chico por el rabillo del ojo mientras tomaba té. Renji Saiyonji, el hijo adoptivo, se había teñido el pelo de negro y usaba lentes de contacto, lo que hacía que sus ojos también parecieran negros. Nezu sabía que era una rareza imposible de ocultarle. Eso significaba que, para empezar, el señor Saiyonji no quería ocultarlo. El señor director terminó su té y estaba a punto de pedir una audiencia privada, cuando sucedió. La cuchara se cayó de la mano del niño. Sus ojos se pusieron en blanco y un espasmo recorrió su cuerpo, dejándolo rígido. De un tirón, el niño se cayó de la silla, haciendo que el plato, lleno de comida, cayera también sobre él. El sonido del metal golpeando el suelo resonó en todo el comedor. Luke. El señor Saiyonji casi voló hacia el niño. Arena. Nezu había corrido alrededor de la mesa cuando vio una ola de arena volando, tomando la forma de un hombre de cabello castaño, ojos castaños y barba, que vestía un uniforme marrón. Sand. El guardaespaldas personal del señor Saiyonji. Nezu miró al niño que estaba sufriendo una convulsión. Pero fueron las expresiones del rostro del señor Saiyonji las que lo sorprendieron. Nunca había visto tanto miedo en el rostro de alguien. Nunca. Y mucho menos era necesario decir que vio a una de las personas más poderosas del mundo en cuanto a influencia financiera, política y social. El frío razonamiento de Nezu también le recordó que el niño ni siquiera tenía parentesco de sangre con el hombre. Hay algo aquí, y notó el director mientras ambos hombres sostenían al niño. Entonces llegó el pájaro. Luke. Graznonix, revoloteando desde arriba. Te lo dije. Te lo dije. Pedazo de pelo liso.
Ella se abalanzó sobre la cara del señor Seonji, tratando de arrancarle los ojos. Pero un puñado de arena lo rodeaba, manteniéndolo en el aire. Desde un costado, la señora Seonji fruncía el ceño al ver al pájaro y a sus hijos. Así, justo cuando Reihiro había recogido a Luke para llevarlo al hospital, todo terminó. Y Luke abrió los ojos, cargando con el peso de 10 años de recuerdos. Por un momento, pareció que todo había sido un sueño. La soledad, la tristeza, la limpieza, la ira y la locura, el amor, Momo, su hija, todo parecía como si estuvieran ocurriendo sucesos borrosos de un sueño vívido. Entonces vio figuras tomando forma en su visión. Su padre estaba inclinado sobre su rostro, con el pánico reflejado en sus ojos. Junto a él estaba San, el hombre frío que hacía todo lo que su padre quería sin rechistar. También había un ratón blanco, con Nix sostenida en el aire, rodeada de arena. Nix y Nix. Gritó Luke, no presa del pánico, sino con una extraña y contradictoria alegría. No. No era un sueño. Había muerto, su familia había sido traicionada y asesinada y eso no era un sueño. Había ido al castillo gris del señor loco. Eso no fue un sueño. Había regresado al pasado con un propósito. No era un sueño. Las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de Luke mientras se acercaba a Nix, la última imagen de ella muerta entre él y Momo se desvaneció de su mente. Él quería tocarla. Quería devolverle las partículas espirituales del futuro. De repente, como si hubiera recibido un rayo caído del cielo, Luke se contuvo y se calmó. No, y él no era un chico de 14 años y los recuerdos aún estaban asentándose, su personalidad, conocimientos y experiencias se superponían con su yo actual, infantil. Y con esto vino la prudencia. Recordó la reunión que su padre tuvo con el director. Fue hace unos 11 años. También fue la noche en que su padre había soñado con All for One y luego 3 días después lo había llevado al sitio azul, para no regresar jamás. ¿Esto había sucedido antes? Preguntó Nezu, mirando a Luke con extrañeza. Antes de que el señor Seonji pudiera responder, Luke abrió la boca. Padre, dijo, incorporándose, y estoy bien. Luke lo sabía. No era el momento de actuar y hacer algo precipitado. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Sin mencionar que le dolía la cabeza. Además, si quería que Nix recuperara sus recuerdos, necesitaba hacerlo en un lugar donde nadie pudiera verlos. En ese momento, si él la tocara aunque fuera por unos segundos, se informaría al respecto. Nix, siendo Nix, estaba destinada a armar un escándalo al recordar todo. Reihiro levantó la vista y asintió con la cabeza hacia San, quien sostenía la mano de Luke y decía: Ven. Haré que un médico te examine. Luke asintió, manteniendo la cabeza gacha, tratando de recordar cómo solía comportarse. Sin embargo, había subestimado cuán completa fue esta resurrección. Con sus recuerdos, conocimientos y experiencia, los traumas que aún no había enfrentado también habían regresado. Entonces, cuando Luke se levantó y se vio cubierto de jugos y trozos de comida, todo su rostro se contorsionó. Se golpeó las manos a sí mismo, intentando quitárselo de encima. Había tanta locura en las acciones de Luke que, en instantes, se arrancó la camisa. Y, con la cabeza ya bombardeada por el dolor, esta vez cuando sus ojos se pusieron en blanco, realmente se desmayó. Ann. El retrato familiar de Seonji está disponible y muestra a todos los miembros. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado. Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. El Señor de los Misterios, 3 secuencias de 9. Y Luke yacía en la cama, mirando fijamente al techo. Habían pasado unos minutos desde que despertó. Estaba en su habitación con Nick sentada en el cabecero de la cama, durmiendo. A su izquierda, en un sofá, estaba su padre, también durmiendo. Los médicos deben haber ido y venido después de examinarlo, sin encontrar nada malo. Si no fuera por la visita del señor director por la noche, que lo puso alerta, su padre lo habría llevado a ver al doctor Donald en su jet privado. La repentina y fría capacidad de razonamiento hizo que Luke frunciera el ceño. Parecía que los recuerdos finalmente se habían calmado y la resurrección se había completado. Como si eso fuera una señal para activar algunos misterios mayores, la visión de Luke se volvió borrosa y aparecieron filas de palabras de color blanco sobre un fondo negro con una voz femenina tranquilizadora que lo sorprendió. Y... Felicidades. Bienvenido al sistema del Señor de los Misterios, bendito. Has desbloqueado la secuencia 9.
Aprendiz, merodeador, vidente. Y. Luke casi se incorporó en estado de shock, pero se contuvo y su respiración se aceleró. ¿Qué es esto? Control mental, no. Luke recordó lo que el señor loco le había dicho antes de enviarlo de vuelta al pasado. Claro que descubrirías que alterar los eventos que llevaron a tu muerte sería inútil, sobre todo si hay factores externos involucrados. En ese caso, estoy dispuesto a ayudarte, parasitando un poco de mis poderes. ¿Es esta la ayuda que mencionó el señor tonto? Luke miró a su alrededor y notó que su padre no se había despertado. ¿Solo yo puedo oír y ver esta notificación? Bien. Tomando una respiración profunda, se concentró nuevamente en la notificación. ¿Qué son las secuencias? Se preguntó en su interior. Y. Las secuencias son caminos hacia lo divino. Cada secuencia está numerada del 9 al 0, siendo 9 el más bajo y 0 el más alto. Para ingresar a los senderos hacia lo divino, el bendito debe consumir la poción de una secuencia, obteniendo habilidades místicas correspondientes a esa secuencia. Aquellos que consumen pociones para alcanzar lo divino se llaman Beyonders. Y. Ya veo, Luke entrecerró los ojos. La secuencia es casi como un don de crecimiento. Luego observó las 3 secuencias 9 diferentes y se corrigió. 3 dones de crecimiento y con esto, y Luke miró la mención de la poción y dijo. Muéstrame los detalles de las 3 secuencias. Y. Claro. Permítanme mostrarles brevemente las habilidades generales de las secuencias y los ingredientes de sus pociones. Pueden repasar los procesos detallados de preparación de las pociones más tarde. Secuencia 9. Aprendiz. Apertura de puerta. Atraviesa paredes y otros grandes obstáculos abriendo una puerta simbólica e incorpórea. Apertura de cerradura. Abre cualquier cerradura que no contenga poderes místicos. Ingredientes de la poción. 1 gusano devorador de gemas, 1 cristal de ilusión, 10 gotas de hidrosol de barba de cabra, 90 mililitros de agua de pozo antiguo, 1 flor cultivada de un cadáver, 5 gramos de tierra contaminada del mundo espiritual. Secuencia 9. Merodeador. Observación superior. Ve en la oscuridad y tiene una intuición de dónde están los objetos valiosos o incluso cuánto valen aproximadamente. Mejora física. Agilidad, destreza y fuerza mejoradas. También otorga una coordinación poderosa, habilidades acrobáticas casi inhumanas y un talento excepcional para lanzar diversos objetos. Robo. Todas las habilidades sirven para hacer que la habilidad principal del merodeador, robar, sea más potente. Ingredientes de la poción. 1 mosquito negro salpicado de sangre, 1 núcleo de un devorador de velas, 100 mililitros de la sangre de otro, fragmentos de uñas de 9 individuos diferentes, 1 zafiro, 10 gramos de polvo de verbena. Secuencia 9. Vidente. Memoria mejorada. Visión espiritual. Ver cosas no físicas, como fantasmas y espectros, y diferentes partes de un alma para deducir la salud y las emociones de una persona a través de ello. Artes de adivinación y magia ritualista. Domina todo tipo de métodos de adivinación, incluida la astrología, los números espirituales y la adivinación. Intuición de peligro. Puede detectar el peligro intuitivamente. Ingredientes de la poción. 10 mililitros de sangre cristalizada de calamar de Lavos, 50 gramos de cristal de agua estelar, 13 gotas de líquidos de vainilla nocturna, 7 hojas de menta dorada, 3 gotas de cicuta venenosa, 9 gramos de polvo de hierba de sangre de dragón. Nota. Todas las habilidades seguirán progresando a medida que digieras una poción de secuencia. Puedes consumir una poción de secuencia diferente del mismo nivel solo después de haber digerido completamente la que ya consumiste. Puedes consumir una poción de nivel superior de una secuencia solo después de haber digerido completamente todas las pociones de nivel inferior de las 3 secuencias. Y. Era muchísima información. Pero Luke, que había pasado más de una década memorizando libros y más libros, y procedimientos aún más complejos, tardó menos de un momento en procesarlo todo. Luke se centró primero en Seer. La memoria mejorada estaba bien, pero su memoria ya rozaba lo fotográfico. Pero cuando vio visión espiritual, recordó haberse visto a sí mismo como lo veía el señor Fall, con las partículas espirituales manifestándose como factores de don en sus manos. Esa es una gran habilidad, Luke reflexionó. Puedo apuntar a ciertas partes de las plantas y animales usando mi bioalquimia aún mejor si puedo ver las partículas espirituales en su interior. Pero en combate, solo la intuición de peligro es útil. A diferencia de Seer, Marauder atrajo más la atención de Luke. No solo lo beneficiaría físicamente, sino que también atacaría su mayor debilidad: su cuerpo. Luego estaba Aprendiz.
Una capacidad para escapar de cualquier trampa y huir, y Luke los quería a todos, pero debía decidir cuál quería más primero. Manteniendo eso en mente, se concentró en la segunda cosa que captó su atención. ¿Qué es la digestión? Y. Gran pregunta, bendecida. La digestión se refiere al proceso mediante el cual un Beyonder asimila las cualidades místicas de una poción de secuencia consumida en su cuerpo, alma y mente. Si no logras digerir una poción, te vuelves mentalmente inestable, corres el riesgo de volverte loco y mutar en un monstruo, y no puedes tomar con seguridad la siguiente poción de secuencia superior. Será aún más peligroso para ti, bendito, ya que estarás consumiendo pociones de secuencia de diferentes caminos. Sin embargo, el sistema Señor de los Misterios te ayudará a frenar algunos de los peligros potenciales. Para eso te recomiendo utilizar el método de actuación. Y. El nombre de una poción no es solo simbólico en su esencia, sino una imagen concreta, y es la clave para la digestión. El método de actuación es el proceso de actuar de acuerdo con el nombre de la poción para digerirla completamente. Para ello, el bendito debe comprender los rasgos centrales y los patrones de comportamiento de la poción de secuencia consumida. Debes simular, practicar o encarnar activamente esos rasgos en la vida real, mientras mantienes en mente que solo estás actuando. Con el método de actuación, podrás digerir una poción más rápido y tus habilidades se volverán más instintivas y fáciles de controlar. Tras una digestión completa, tendrá una clara sensación de haber roto un cuello de botella. Y. Ya veo, Luke asintió para sí mismo. Así que no es tan sencillo como beber una poción para obtener poderes, es razonable, supongo. Aún así, había una sensación inquietante que le punzaba los nervios constantemente. Al final del día y todo dependía de ¿me proporcionarás los ingredientes de la poción? Esta vez cuando la voz femenina habló, sonó vacilante. Y. Desgraciadamente, semejante hazaña es imposible, bendito. Su mundo está aislado de la interferencia externa por un límite. El sistema del Señor de los Misterios no puede contactar al Castillo Gris para intercambiar objetos físicos y espirituales. Además, los ingredientes de la poción son ajenos a tu mundo y no existen, como ya lo confirmó el Señor Fall antes de entregarte el sistema. Tal vez, a medida que asciendas más alto en secuencias y difundas la fe del Señor Loco, podré hacerlo. Así que, hasta entonces, hazlo lo mejor que puedas. Buena suerte. Y. Los labios de Luke se crisparon. Buena suerte. ¿Cómo se supone que voy a convertirme en Beyonder sin ingredientes para pociones? Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado. Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. Señor de los Misterios Sistema más Don. Y Luke acababa de gritar mentalmente en estado de shock cuando el sistema respondió con una notificación. Y. No te preocupes, bendito. El Señor Loco me ha diseñado de tal manera que soy indistinguible de su cuerpo espiritual en naturaleza. Como tu Kirk es una manifestación de tu cuerpo espiritual, puedo interactuar con él para hacer muchas cosas interesantes. Por ejemplo, al interactuar con la bioalquimia, puedo permitirle saber la composición exacta de todos los ingredientes de las pociones, orgánicos e inorgánicos, a nivel molecular. Con tus antecedentes y usando esta información, podrás crear muchos ingredientes tú mismo con la ayuda de tu don. Además, las cosas interesantes de las que hablé no se limitan a esto. Puedo convertir todo tu Kirk en estadísticas, haciéndolo más comprensible y utilizable a la hora de batallas. Para saber más, primero debes adentrarte en los senderos hacia lo divino, convirtiéndote en un Beyonder. Entonces, juntos, no solo podemos cumplir con las directivas del Señor Fall de investigar la ausencia del mundo espiritual, mientras también difundimos su fe y reunimos seguidores, sino que también podemos descubrir los misteriosos eventos que llevaron a su muerte. Impresionante, ¿verdad? Y. Los ojos de Luke ya brillaban. Sí. Esto solucionó casi todo. Usando la bioalquimia, puedo dirigir mutaciones específicas en plantas y animales, extrayendo ingredientes para pociones a través de ellos, pensó Luke, con una sonrisa en los labios. Eso dejaba y lo inorgánico y el don de Luke no funcionaba con objetos no vivos ni con aquellos que tenían un don. Pero, mientras miraba la notificación, recordó quién poseía tal habilidad, una humedad nublando su visión. Momo Yao Yorozu tenía el don. Creación. Si conociera la composición de un objeto, podría crearlo a través de su cuerpo. Los dedos de Luke se apretaron en un puño. No sabía cómo reaccionaría si la encontrara ahora.
La del futuro lo había aceptado. La de la hora era solo una niña. Y... Bendito seas, entiendo tu conflicto interno. Pero déjame advertirte sobre algo. Las secuencias que te compartió el señor loco funcionarán mejor si no te aíslas de la sociedad. El proceso de digestión con el método de actuación también lo imposibilita. En secuencias superiores, las conexiones que hagas hoy jugarán un papel aún más activo. Además, las cosas que necesitamos lograr no se pueden hacer sin ensuciarnos las manos. Así que debes estar listo para prepararte. Debes estar preparado para afrontar tus traumas. Si permaneces a medias, las posibilidades de que pierdas el control después de beber pociones de secuencia aumentarán exponencialmente. Todo lo que puedo hacer es ayudarle a estabilizar su condición hasta cierto punto. No funcionará si tú mismo no estás dispuesto a trabajar en ello. Y... La boca de Luke se aplanó formando una fina línea. El sistema tenía razón, lo sabía. Ya no podía hacerse el bueno. ¿Qué conseguía haciéndose el bueno? La respuesta fue clara. La muerte. Desde su regreso, supo que recorrería un camino completamente diferente al de su vida anterior. No podía permitirse correr la misma suerte y no lograr nada. Luego estaba el asunto del enemigo. Luke aún podía ver a Katsuki Bakugo, con la sonrisa demoníaca plantada como un gusano en su horrible rostro. Cada vez que pensaba en él, la ira y la rabia hervían en su interior. Sin embargo, la mente científica le dijo que fuera racional acerca de todo esto. Sí, Bakugo era un tipo difícil, pero no era un villano. Sin mencionar que, tan solo unos meses antes de su muerte, la propia Momo acudió a él para pedirle que fuera su guardaespaldas principal hasta que diera luz. Luke no podría resolver este misterio si mantuviera su personalidad habitual. Y, si el enemigo era mucho más poderoso que cualquier héroe que hubiera conocido, entonces debía depender del sistema para luchar contra él. Debe convertirse en un Beyonder de los tres caminos. Debe aceptar la ayuda de Momo y le guste o no. Luke dejó escapar un suspiro, sintiendo ya el peso de las tareas que le esperaban en el futuro. El sistema del Señor de los Misterios es muy interactivo, pensó Luke al notar la rareza. Me pregunto si el señor loco lo diseñó basándose en la personalidad de alguien. Y no sé, y tal vez. Luke respiró profundamente. Primero, necesito un lugar donde pueda usar mi don libremente. Por mucho que odie el sitio azul, estoy de acuerdo con mi padre en esto. Ese maldito lugar es el más seguro del planeta para mí. Ahora que Luke conocía algunos de los acontecimientos más graves que vendrían, sabía lo importante que era no dejar que nadie supiera sobre el verdadero potencial de su don. En segundo lugar, necesito una forma de permanecer cerca de Momo y Bakugo y una forma de operar libremente en la sociedad, mientras mantengo mi verdadera identidad oculta. Al principio, Luke había pensado en dejarle saber al señor director todo lo que estaba por suceder con respecto a All for One. Sin embargo, en el momento en que pensó en esto, se enfrentó a dos realidades frías. Primero, debido a que había pasado la mayor parte de su vida en el sitio azul, los eventos que conocía relacionados con el exterior eran solo el panorama general. Desconocía los detalles intrincados de nada. Incluso después de casarse con Momo, rara vez hablaban del pasado, limitándose a los momentos felices que ella había pasado con sus compañeros de clase. En segundo lugar, Luke no podía confiar en nadie. No tenía idea de quién había ordenado el ataque a su familia. Si Katsuki Bakugo, uno de los héroes más grandes de todos los tiempos, había caído en la villanía, ¿quién sabía cuántos héroes también habían caído y cuándo? Tengo una sugerencia, bendita. ¿Qué tal si te unes a la escuela secundaria de la UA el próximo año? Con esto, puedes mantener una estrecha relación con Momo y los demás héroes. Además, con el conocimiento limitado que tienes del futuro, puedes determinar cómo se desarrollan los acontecimientos. Junto con esto, para lograr nuestros objetivos, puedes mantener una segunda personalidad de vigilante. Como héroe, puedes usar tu don de bioalquimia. Y, como vigilante, puedes aprovechar al máximo las habilidades místicas de las secuencias. Bri y Luke se tapó la boca con la mano. Genial. Gracias. Entonces, Luke pensó en hacer una lista de cosas por hacer. Usar el sitio azul para conseguir ingredientes de pociones orgánicas sin llamar la atención. Unirse a UA y conseguir la ayuda de Momo para conseguir el resto de los ingredientes. Conviértete en un Beyonder. Crea un personaje de vigilante. Luego, investiga el asunto del mundo espiritual y al misterioso enemigo, exactamente como lo habría resumido. Luke asintió.
Pero antes de todo eso, si quería evitar el mismo destino que su vida anterior, necesitaba realizar una tarea específica aquí y ahora. Luke miró a su padre, sabiendo que en cualquier momento podría estar soñando con la revelación de All for One. Luke necesitaba hacer algo al respecto sin despertar a su padre, porque eso no era la solución. ¿Y si su padre soñaba lo mismo mañana? Luke no podía quedarse sentado junto a la cama de su padre todas las noches. Lentamente, se incorporó y sus ojos se endurecieron con determinación. Si esto hubiera sucedido antes, Luke, de 14 años, nunca habría podido lograr tal hazaña. Pero ahora las cosas eran diferentes. Este Luke había llevado un estilo de vida tan horrible y repulsivo que había despertado la bioalquimia a un nivel que podía otorgar incluso los quirks más complejos. Esta noche y pensó Luke, tocando a Nix junto a su cama y cambiaré el destino. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado. Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. Señor de los misterios, estadísticas y complejidad de peculiaridades. Y Luke se acercó a Nix, que dormía en silencio, sentada en el poste de su cama. De repente, la notificación apareció entre él y el pájaro. Esperar. No es una buena idea. La mano de Luke se detuvo. ¿Qué pasó? No podemos perder tiempo. No era que Luke se apresurara, pero el tiempo estaba en su contra. Si su padre despertaba después de soñar con todos para uno, lo encerraría en el sitio azul. Otro punto fue que Lucas estaba confiado. Cuando tenía 14 años en su vida anterior, apenas podía otorgar un don complejo a una forma de vida antes de desmayarse. Con él ahora no fue el caso. Algunos despertaron sus dones bajo emociones extremas. Luke había despertado su bioalquimia bajo la tortura constante, siempre empujándose a sí mismo. Ahora, no solo podía mantener un don complejo, sino que también podía otorgar dones a al menos 3 formas de vida diferentes. Por supuesto, la complejidad de los dones dictaba cuántos dones podía mantener y por cuánto tiempo. Pero el sistema tenía una mala noticia para él. Bendito seas, incluso si tu cuerpo espiritual ha sufrido un cambio cualitativo debido a la bendición del Señor Loco, tu cuerpo sigue siendo el mismo, es decir, tu resistencia es la misma que cuando tenías esta edad en tu vida anterior. Entonces, en el momento en que le otorgues un don complejo a Nix, te desmayarás. Tengo una idea. Déjame mostrarte los valores actuales de tu espiritualidad y resistencia. ¿Puedes hacer eso? Preguntó Luke. Por supuesto. Como dije, puedo hacer muchas cosas geniales. Esperar y tratamiento y y wipie. Hecho. Estadísticas benditas. Espíritu 250, resistencia 30 Espíritu aquí muestra tu espiritualidad, la cual, a su vez, determinará el uso de tu don. Entonces, digamos que le otorgas un don de levitación simple a un gato, y luego se deducirá una cantidad determinada de puntos de tu espíritu. Básicamente, transfieres tus partículas espirituales y las usas para manipular las partículas espirituales del objetivo. Mediante bioalquimia, reorganizas las partículas espirituales en el cuerpo del objetivo, otorgándole habilidades místicas. Cuanto más complejo sea el arreglo, mayor será el consumo de espíritu y mayor la carga sobre el objetivo. Además, me di cuenta de algo al calcular el espíritu. No se puede otorgar un don que consuma más puntos de espíritu que el total de puntos de espíritu de la forma de vida. Es por eso que la mayoría de las formas de vida a las que les otorgaste dones complejos terminaron, boom. Por supuesto, las partículas espirituales otorgadas regresan a ti automáticamente. La resistencia es resistencia. Esta era la primera vez para él, un científico Kirk, que veía las cosas desde una perspectiva espiritual. Aunque le disgustara admitirlo, todas estas explicaciones cobraban mucho más sentido si consideraba las partículas espirituales. Así que, no solo mi espiritualidad analizaba a Luke, sino también la espiritualidad del objetivo. Sí, por eso siempre me resultaba más fácil otorgar don a formas de vida grandes. En el caso de los insectos, nunca funcionaba. Entonces Luke se quedó mirando los valores. ¿Alguna referencia de estos datos? Preguntó. Por ahora, solo he generado las estadísticas más relevantes. Podemos trabajar en más cuando las necesitemos. Solo puedo tener una idea aproximada de las estadísticas de alguien si interactúas con él espiritualmente. Para referencia estadísticas de Nix. Espíritu 60, resistencia 15.
Y a Luke se le cayó la mandíbula. No querrás decir que solo tengo el doble de resistencia que un pájaro. Gritó para sus adentros. Y tristemente es cierto, bendita. ¿Alguna vez te has mirado al espejo? Y Lucas no sabía qué decir. Miró hacia el extremo izquierdo y vio el espejo. Flacucho fue la mejor palabra que le vino a la mente. Era solo piel y huesos, con un suave color blanco marrón pintado sobre él. Luke respiró profundamente y pensó qué hacer entonces. Volvió a mirar las estadísticas y entrecerró los ojos. Si primero le devuelvo la memoria a Nix, ¿se duplicará su espíritu? Porque, si eso sucede, la carga de mi resistencia se reducirá prácticamente a la mitad para el don que necesito otorgarle. Y ¡guau! No lo había pensado. Excelente observación, bendito. Tienes razón. El cuerpo espiritual de Nix está dentro de ti. Si le otorgas el don de inteligencia básica ahora, sus puntos espirituales se duplicarán. Además, para mi futura referencia, ¿puedes pensar en qué don quieres otorgarle en detalle? Siempre es una gran idea registrar los datos, ¿verdad? Y Luke sonrió. Sí, siempre lo fue. Cerrando los ojos, imaginó el don en detalle según su práctica. No solo pensó en los factores de don involucrados, sino que también detalló la anatomía de Nix, señalando dónde quería que convergieran. Por eso, para empezar, había tenido que estudiar a fondo antes de cada experimento. Cuando terminó, la voz del sistema zumbó en la mente de Luke como una chica extasiada en su adolescencia. Y eso es tan fascinante. Muy detallado y déjame calcular tu consumo. Disparó. Hecho. Y peculiaridad. Paseo de ensueño. Complejidad. S. Consumo. Espíritu 100. Resistencia 28. Y bien. He decidido asignarle una letra al don. Tengan en cuenta que esto no considera la compatibilidad del objetivo con el don. La complejidad puede ser simple para un objetivo mientras que imposible para otro, ¿verdad? Esto es lo que se me ocurrió para Kirk Complexity. Muy simple. D puntos de espíritu 5, 10. Simple. C puntos de espíritu 15, 25. Moderado. B puntos de espíritu 30, 50. Alto. A puntos de espíritu 55, 80. Super. S puntos de espíritu 90, 120. Plus ultra. S más puntos de espíritu 130, 180. Bendito enloquecido. X puntos espirituales 200. Y la comisura de la boca de Luke se torció. Pero, sí. Trean Walk, el don de su hermanastro, era lo que había decidido usar contra el adivino de su padre. Después de revisar las estadísticas de complejidad de Kirk, Luke leyó la nota anterior. No tener en cuenta la compatibilidad tiene sentido, pensó Luke. Es mucho más fácil afilar las garras de un gato que darle alas. Si estoy en lo cierto, entonces la complejidad no significa necesariamente un mayor consumo de espíritu y resistencia, pero ese debería ser normalmente el caso. Luke respiró profundamente y decidió no esperar más. De acuerdo. Dijo mentalmente. Hagámoslo, espera. ¿Cómo debería llamarte? Diciendo que el sistema no, suena, y... Oh. Estaba esperando para presentarme como es debido. Tos. Déjame beber un vaso de agua, por favor. Vale. Y yo soy la señorita Justicia. Encantado de conocerte, bendecida. Estaré bajo tu cuidado por un tiempo. Y señorita Justicia, y Luke asintió. Encantado de conocerla también. Ahora estaba seguro de que el señor loco había diseñado el sistema del Señor de los Misterios con la personalidad de alguien como base, o, al menos, una versión de su personalidad. Entonces, sin decir nada, Luke extendió la mano y agarró el pico de Nix. ¿Quién, bribón? Luke le apretó el pico con más fuerza y se tapó la boca con un dedo. Había cámaras en el dormitorio, excepto en el baño. Y Pipí Luke señaló el baño. Esto ya era sospechoso si luego revisaban las grabaciones, pero no tenía otra opción. Nix lo miró como si el chico se hubiera vuelto verdaderamente loco. Aún así, ella saltó silenciosamente sobre el hombro del niño mientras él caminaba de puntillas hacia el baño. Una vez dentro, Luke dejó escapar un suspiro de alivio y miró a su mejor amigo con una expresión nostálgica. No te preocupes, graznó Nix. No te dejaré morir hasta que pierdas la virginidad. Nix. Exclamó Luke. Y, de repente, sin motivo alguno, se le llenaron los ojos de lágrimas y perdió el foco. Antes de que el pájaro pudiera decir algo, Luke levantó la mano y la tocó.
Esta vez, los ojos de Nick se pusieron en blanco, mientras más de 10 años de recuerdos bombardeaban su pequeña mente. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado. Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. Bioalquimia vs Adivino. Cambiando el destino. Anuncio muy importante. En Webnovel, a partir del próximo mes, el mejor colaborador de DR Blessed recibirá una suscripción gratuita de Herederos por 4,99. Esta suscripción incluye 12 capítulos antes de DR Blessed y Caos y Orden, además de todos los capítulos atrasados y los próximos capítulos mensuales. Encontrarás más información en una publicación gratuita en mi página. En RR, cada revisión anticipada de DR Blessed te brindará acceso gratuito a todos los capítulos del volumen 1 y volumen 2 de DR Blessed, lo que te permitirá acceder a las imágenes y GIF generados por el autor adjuntos en el mismo. Disfrutar. El capítulo comienza. Luke intentó lo mejor que pudo para consolar a Nix, pero ambos siguieron llorando. Al igual que él, su espíritu se duplicó en el momento en que le otorgó el don de inteligencia básica. Sorprendentemente, no le consumió ningún punto de espíritu. El cuerpo espiritual de Nix, unido al alma de Luke, se había transferido al ave, fusionándose con el alma ya presente en ella. Esto también le hizo recordar sus vidas pasadas. Si no fuera por la inteligencia aumentada, el pájaro se habría desplomado allí mismo y nunca más habría despertado. Podéis poneros al día más tarde. Apurarse. La señorita Justice tiene razón, dijo Luke, frotándose los ojos y respirando hondo para activar el modo de juego. Primero tenemos que encargarnos del sueño de papá. Nix también se frotó las alas sobre los ojos, sus pupilas rojas adquirieron un gris letárgico. Luke entonces puso su mano sobre la cabeza de Nix, otorgando y ordenando mentalmente factores de don. Las partículas espirituales colectivas que pertenecían a Nix y las que Luke otorgaba se reorganizaron, elevando la existencia mística del ave. Cuando terminó, Luke se quitó la mano. Otorgamiento de peculiaridad exitoso. Peculiaridad. Paseo de ensueño. Complejidad. Consumo. Espíritu 100, puntos de espíritu del objetivo. Resistencia 28. Tiempo de contacto. 11 segundos. Tiempo de activación. 5, 6 minutos. ¡Guau! Exclamó Luke en voz alta. Había calculado con precisión el tiempo que necesitaba para otorgar los diferentes tipos de don y el tiempo que permanecían activos después. Los cálculos del sistema no solo eran correctos, sino que también parecían mucho más exhaustivos. Esto será útil. Luke miró a Nix. ¿Estás lista? La voz de Nix aún tenía un tono áspero. Nací preparada y solo que no entiendo una cosa. ¿Y qué? Luke frunció el ceño. Ya le había contado los detalles del sistema. Probablemente era la única persona en quien podía confiar ciegamente en este mundo. Con tu resistencia, graznó Nix. ¿Cómo lo hicieron tú y Momo, Nix? Jadeó Luke. Y me estoy sonrojando. Luke se dio una palmada en la frente. Luego, sabiendo que estaban perdiendo el tiempo, chasqueó los dedos. Chasquear los dedos no era una verdadera necesidad, sino que se había convertido en un hábito, actuando como una señal mental. De la misma manera, si Luke necesitaba recuperar el don otorgado o desactivarlo antes de que se agotara de forma natural, también podía hacerlo cuando quisiera con un chasquido de dedos. Un brillo recorrió el cuerpo de Nix como si alguien le hubiera reflejado un espejo desde muy lejos, entonces, en las pupilas rojas de Nix, surgió una niebla negra. Nix aterrizó en el hombro de Luke y lo clavó en sus garras, riendo disimuladamente. Déjalo todo en manos de esta vieja emperatriz de la oscuridad, y Luke puso los ojos en blanco. Y luego cayeron, y el espacio explotó a su alrededor en una masa de oscuridad. Era un mar de oscuridad, con géiseres de masa negra que estallaban por todas partes. Luke no podía ver nada. No le hacía falta. Puedo ver muchos puntos de luz, como estrellas, graznó Nix, moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Vamos al más cercano, dijo Luke. Eso debería pertenecer a su padre, representando el sueño que perdura. En la oscuridad, Nix voló cargando a Luke sin esfuerzo como si no pesara nada. Después de unos segundos, un destello brillante azul y blanco inundó la visión de Luke, haciéndole entrecerrar los ojos. Esta vez cuando Luke abrió los ojos, vio colores. Las figuras y las escenas se mezclaban, un mar multicolor espumeaba por todas partes. Luke parpadeó y vio a su padre sentado en su coche, mirando hacia afuera.
Luke volvió a parpadear y se disolvieron en un mar multicolor. El mar ni siquiera parecía agua, sino de colores pastel densos. De repente, una notificación apareció en la visión de Luke con urgencia. Y... bendecido. Detectando una fuente masiva de espiritualidad. Y... Luke arqueó las cejas al compartir las palabras con Nix. ¿Es el don de su padre, adivino? ¿Qué tan grande? Y... masivo. No es la espiritualidad de tu padre. Este es inmensamente puro y vasto y... El corazón de Luke latía con fuerza, un profundo presentimiento se apoderó de él. ¿En qué dirección? Y... sigue mis instrucciones y... A través del mar de colores, Nix voló llevando a Luke de izquierda a derecha. En la mente de Luke, el sistema seguía corrigiendo el rumbo como si fuera un faro que le impedía perderse en el espacio profundo. Después de un minuto, Miss Justice gritó y los detuvo. Y... ya está aquí. Si avanzamos más, nos haremos notar y... Las manos de Luke temblaban. ¿Qué está pasando? Al principio, había venido aquí con la esperanza de influir en el sueño de su padre. Quería inculcar la idea de que todos los sueños relacionados con All for One eran solo fantasías ridículas. Nada más. Pero, al parecer, también había otros misterios involucrados. ¿Qué pasa? Preguntó Luke mientras Nix miraba amenazadoramente a izquierda y derecha. Y... es como un agujero negro supermasivo, bendito. Sus bordes brillan en azul como si irradiaran azulidad. Como dije, la espiritualidad que irradia es muy pura. La única vez que me sentí así en presencia de alguien fue cuando el señor loco me creó, fusionándome con su cuerpo espiritual. Y... cielos. Maldijo Luke, apretando los dientes. ¿Puedo verlo? Y... sin visión espiritual no puedes. Además, incluso si pudieras, no estoy seguro de que fuera una gran idea y... está pulsando ahora. Y... esta vez, hasta Luke lo sintió. Fue como si un sonido de alta frecuencia te golpeara en la cara, pero no podías oír nada. De repente, el mar de colores que representaba el sueño del señor Reihiro se agitó, tomando la forma de una época que Luke había visto en imágenes muchas veces. Fue cuando All Might derrotó a All for One. No. Luke se estremeció. Esto está pasando demasiado pronto. Luke podía ver a su padre de pie entre los escombros que rodeaban a All Might y All for One. No había forma de disuadirlo ahora, no si iba a despertar justo después de ver este sueño. Nix, dijo Luke, poniéndole la mano encima. Vamos, a más ultra, ese es mi Luke y Graznonix. Y... otorgamiento de peculiaridad exitoso. Y... peculiaridad. Velocidad mejorada. Complejidad. C. Consumo. Espíritu 15, puntos de espíritu restantes del objetivo. Resistencia 10. Tiempo de contacto. 2 segundos. Tiempo de activación. 40 minutos. Y... Nix todavía estaba bien ya que le quedaban 20 puntos espirituales. Sin embargo, después de perder 28 puntos de resistencia, a Luke solo le quedaban 2, pero la concesión del don consumió 8 puntos más de ese valor. Las venas se marcaron en la cara de Luke y su cabeza golpeó contra su cráneo. La sangre le espumeaba en la boca, sus músculos se tensaron mientras las puntas de sus dedos palpitaban. Puedes con ello. Le graznó Nix al oído. Has sufrido cosas peores. Cambiar el destino, no fue tan fácil, Luke se dio cuenta, con una sonrisa de oreja a oreja. Momo, esto es para ti, y luego chasqueó los dedos. Con un aleteo de alas, Nix se convirtió en una bala. Justo cuando All for One estaba a punto de mostrar su poder de robar Kirk, Nix entró en escena, graznando a todo pulmón y se estrelló contra él y lo convirtió en una masa de colores. No tardó ni un instante en darse la vuelta y embestir a All Might, derritiéndole la cara. A la izquierda y a la derecha, apareció y desapareció, destruyéndolo todo. Y... corre. Nos encontró. Y... Luke tuvo una inmensa sensación de déjà vu. Justo antes de morir, había oído las mismas palabras, pero entonces no tenía a Miss Justice. ¿Quién había dicho esas palabras? ¿Qué era? ¿Era este el enemigo que buscaba ahí? Con preguntas que le oprimían el corazón y la oscuridad reclamando su visión, Luke canceló la caminata de los sueños. Si había ganado su primera batalla contra el destino, solo el tiempo lo diría. La imagen del mundo de los sueños, tal como lo perciben Luke y Nix, está disponible. Hay hasta 60 capítulos disponibles por adelantado.
Si deseas apoyar la obra y acceder a imágenes y GIF exclusivos generados por el autor, que representan diversas escenas y personajes originales, considera suscribirte. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.